Suscríbete a La Panterita. La Milagrosa, Shopping del Sol, Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Avon, calidad que une generaciones. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, estamos al aire, señores, ya en ABC TV también. Un saludo para los televidentes en los distintos canales que tenemos. Canal 19 y 619 de Tigo, 50 de Personal, 10 de Claro, 23 Claro TV+, Canal 3 Flow HD y 10 de IPTV. Miguel Figueredo, presidente, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Buen día, Bruno, un placer saludarte a vos también, a tus compañeros, a la audiencia. ¿Vos ya te vacunaste, presidente? Yo ya estoy vacunado, sí. Qué bueno. ¿Viajaste a los Estados Unidos? Sí, fui a Estados Unidos a vacunarme. ¿Y qué tal el protocolo? ¿Dónde, en qué ciudad te vacunaste? En Tampa. Tampa. ¿Y Tampa, fue sí. rápido? Sí. En dos minutos. ¿Ya en el aeropuerto te vacunaron? No. Fui hasta Tampa y ahí fui hasta un Walgreens, le llaman, y ahí mismo te vacunan. Ah, mira. Sin drama. No te dicen no que sos extranjero, papel, Nada. Pero ¿y la cédula presentaste algo, algún documento? Nada. Sí, el pasaporte con los datos que a ellos les interesan y Ajá. nada más. Ay, nada más. Pero yo me vacuné ahora ya ahí en el aeropuerto de Miami, pero yo cuando fui era todavía, no estaban todavía esos puestos de Miami. Presidente, vos que sos un hombre que está en el rubro de la salud, ¿qué opinás del pedido que hizo Olimpia y de esto de que solicitan el retorno del público a los estadios? Me parece muy bien, es lo que todos queremos, ojalá se pueda dar. Ayer justamente le felicité a la gente del Club Olimpia por trabajar en un proyecto. No es fácil trabajar en un proyecto y presentar y ocupar tiempo tratando de desarrollar la idea. Todos los proyectos que se presentan son, creo que, bienvenidos y bien vistos en la APF. Por supuesto que todo el mundo creo que va a tener el apoyo de todos los clubes. El único tema es que muchas veces escapa a la condición de la APF poder resolver sobre ese tema, sino más bien está en manos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que tiene el protocolo o las reglas a seguir para que vuelvan los eventos. Entonces, poco puede ayudar la APF en ese sentido, y más bien eso hay que acercar juntamente con la APF seguramente al Ministerio de Salud. Presidente, pero en estos momentos hay una posibilidad que en este mes de julio haya una masiva vacunación, ¿verdad? Sí. Y ya hay gente vacunada, mucha gente vacunada, gente que puede ir a la cancha. Sí. Entonces, vos, ¿cuál crees que debería ser el porcentual consciente para que no haya problemas de salud por culpa del fútbol, entre comillas, por culpa del fútbol, ¿verdad? Yo me animaría hasta en esta primera etapa entre un 25 y 30%. ¿Del aforo del estadio? Del aforo del estadio, sí. Ah, perfecto. ¿Y vos crees que el ministerio va a aprobar esto? ¿En cuánto tiempo se va a tener la respuesta? ¿Qué sabes? Mira, no conozco. Tengo entendido que la APF ya estaba trabajando en el regreso del público a las canchas.
y creo que hay no sé si voy a pecar de por boca de ganso, como se dice, pero creo que hay un preacuerdo de un 10% del aforo, que ya está semi aceptado por el ministerio. Ya eso estaba encaminado, tengo entendido, y no conozco el proyecto puntual de Olimpia, no conozco a cabalidad, pero cuanto más rápido podamos volver y con no arriesgando demasiado, sería fantástico. El saludo, doctor. El proyecto es para el partido Paraguay contra Colombia en el mes de septiembre, eliminatoria, 10%, y si eso sale bien, ahí ya se aplica al fútbol local. Recordemos que Colombia jugó también con un 10%, creo, contra Argentina, en Barranquilla, el partido por eliminatoria, y el proyecto justamente para el mes de septiembre, el punto de partida es ese juego de eliminatoria contra Colombia, y si todo sale bien, después ya se aplica al fútbol local. Todo lo que implica la vuelta del público a la cancha va a tener el apoyo nuestro. Doctor, y esto tiene más que ver con la necesidad financiera de los clubes, que también es una realidad, o entienden que puede haber un monitoreo correcto eventualmente si es que se detecta algo con el fútbol, para que después se diga y fue responsabilidad del fútbol o culpabilidad del fútbol si es que algo sale mal? Y mira, no te extrañe que puedan pensar mucha gente eso, ¿verdad? Así como a nosotros nos gusta mucho el fútbol, hay gente que es contraria también, no es muy poca, pero hay. Pero yo te diría que hasta puede ser un aliciente. La gente que de repente no se está vacunando, para que pueda entrar a algún evento, así como también para que puedan viajar, va a tener que presentar su carnet de vacunación. Y bueno, en el fútbol justamente puede darse, y hasta si se organiza bien, hasta pueden darse vacunaciones masivas afuera de los estadios, bien organizados, para que puedan tener su carnet de vacunación y puedan ingresar, ¿verdad? Perfecto. Doctor, perdón que te haga esta pregunta, pero yo sé que es de interés general también. Mi padre fue a vacunarse a la costa. Sí. Y la verdad que la atención muy buena, la organización también muy buena, excelente realmente, hay que decirlo. Ahora, lo que no me pareció correcto o no me gustó, no sé si es en todos los lugares, es que la tarjeta de vacunación, porque hoy él se aplicó la segunda vacuna, y yo pensé que le iban a cambiar el documento, pero le entregaron una fotocopia con la firma y los los datos, ¿verdad? Con la firma de la persona que vacunó, los datos, la fecha, todo lo demás, ¿verdad? Sí. Pero es una fotocopia muy sencilla que hoy le dijeron, bueno, y este es el último papel que me entregan. Si con esto usted se tiene que plastificar para que le sea duradero, usted puede entrar, viajar. Ahora, esto figura en un sistema. Sí. Porque la desconfianza es por la sencillez del documento, a ver si me hago entender. Sí, entiendo. Vos sabés que justamente hablando como te decía, me vacuné fuera del país, en Estados Unidos, y lo mismo, ¿verdad? Yo te puedo mostrar la sencillez del documento. Es un cartoncito, escrito a mano, y nada más, ¿verdad? Y yo exactamente lo plastifiqué y lo tengo para cualquier eventualidad, pero normalmente también suelen poner la etiqueta de la vacuna pegado por ese papelito, hoy por hoy en Estados Unidos. Acá seguimos haciendo con un papel sencillo. Pero eso te sirve para que vos viajes, por ejemplo, al extranjero. Claro, sí, sin ningún problema. Eso figura en un sistema mundial. En un sistema, sí. Ah, correcto. Bueno, doctor, tema futbolístico. Golpazo de Sol de América. Víctor Ayala, nuevo refuerzo de Sol. Sí, Víctor Ayala, pudimos concretar el refuerzo de Sol de América con él. Estuvimos hablando un buen tiempo. Nos conocemos desde hace mucho, te diría que somos amigos. Le expliqué la situación en la que está Sol, que estábamos necesitando incorporaciones de valía que nos puedan dar una mano. Y bueno, como apelando un poco a eso, él aceptó el desafío y nos va a venir a dar una mano.
Así que estamos contentos por eso y por cómo se está dando toda la pretemporada, inclusive los refuerzos que trajimos están rindiendo. Estamos muy esperanzados en que nos puedan sacar de esta situación en la que estamos el nuevo equipo. ¿Por cuánto tiempo el contrato y cuándo va a ser presentado, presidente? 1 año y él estaría llegando al país el martes probablemente. Martes. Miércoles. Pero el martes o miércoles. El martes se hacen las pruebas del hisopado de compañía y... No, ya viene con hisopado negativo y sí, por supuesto, al llegar acá le vamos a hacer de vuelta y ya se incorpora. De todas maneras, él hizo la pretemporada con su club en Argentina. Ajá. Lo de Adrián Martínez, sí, que está para ir a Cerro. ¿Vos lo descubriste a él? No diría yo, pero sí en Sol. Justamente Cristian Ruggeri lo había traído en su momento. Ruggeri, que ahora se incorporó a Sol América, justamente. El autor se jugó por él porque vino con un prontuario sí, no muy favorable. Sí. ¿Te acuerdas, autor, que un sábado chamán justamente? Y... Sí, así mismo. Tenía unas historias ahí de vida, diría yo. Y bueno, aún así lo contratamos y rindió muy alto, le valió una venta a Libertad y creo que también rindió muy alto ahí. Lo están queriendo recuperar, entiendo, y es un jugadorazo y muy buena persona. Y otro que es buen jugador, que cuando salió de Sol le fue muy bien en Argentina, es Toledo, que retornó él también por 1 año, doctor. Sí, Javier Toledo le fue muy bien en Argentina, fue requerido por muchos clubes allá ahora que salía de Atlético de Tucumán, creo que Independiente lo quería, también otros clubes ahí, y también lo mismo, apelando un poquito, tenemos muy buena relación, nunca perdimos el vínculo, seguimos hablando con él siempre. Él se portó de maravillas aquí cuando se dio su venta justamente a Atlético de Tucumán, y bueno, le pedimos si podía venir a darnos una mano y hizo lo imposible, así que estamos muy agradecidos con ambos, con Víctor y con Javier, por venir a Sol en este momento. Bueno, doctor, ¿cuánto, para cerrar, redondear la entrevista, el número de contratados cuál es en Sol de América? Y en este momento son 15. ¿15 refuerzos? 15 refuerzos, sí. ¿Y cuántos salieron? 15. O sea, salieron 15 y entraron 15. Sí, así mismo. La campaña fue tan mala que... Así mismo. Eran pocos los que tenían que quedar, ¿no? Tal cual. Y ahí hace un poco la lista y vas a ver que quedaron creo que 7. ¿Y van a contratar más? Y probablemente vamos a contratar uno más, probablemente. Sí. Bueno, perfecto. Lo último, ahora sí. Selección paraguaya. Sí. ¿Cómo lo estás viendo a Paraguay? Y te pregunto puntualmente, ¿qué pensás del trabajo de Berizzo? Yo creo que estamos evolucionando. No sé si decirte que estamos óptimos ni nada por el estilo, pero creo que estamos evolucionando. Lo que no tenemos es paciencia y estamos muy ansiosos, parece, ¿verdad? Creemos que la selección de un día para otro rinda muy alto y es muy difícil lograr eso. Entiendo que contra Chile se jugó muy buenos partidos, hubieron el segundo tiempo contra Argentina. Contra Bolivia. Contra Bolivia se jugó muy bien, pero hay que entender que en esta Copa América se está probando, ¿verdad? Se está probando y se está insistiendo probablemente con jugadores que a ustedes no les gusta o a nosotros no nos gusta o que no están rindiendo como esperamos, pero es la oportunidad de probar y de sacar conclusiones, porque lo que finalmente a nosotros nos interesa es la clasificación para el Mundial, la eliminatoria. Y bueno, ahí, aprovechando yo diría que un banco de prueba de la Copa América jugando estos partidos oficiales y que no son amistosos, donde deben rendir lo más alto y se tienen que mostrar los jugadores si quieren estar en el equipo principal, es el momento de probarlo a todos, sabiendo que ya tenés alguno que pueda ser mejor, ya lo guardás, ya lo conocés, ya lo tenés y probás con otro.
pero entiendo que eso es lo que se está haciendo, es lo que se está probando, y para tener el mejor equipo luego en las eliminatorias. Doctor, y en cuanto a la evolución, ¿qué mejoramos? ¿Qué tenemos que no teníamos antes y que estamos ganando ahora con Berizzo, en tu perspectiva? Yo veo mucho más entrega de los jugadores, ¿verdad? Veo que entran con muchas ganas y quizás justamente sea eso, que se quieran mostrar, que quieran estar en la plantilla final principal en las eliminatorias, y hay mucha entrega, muchas ganas, nos vamos para adelante, se encara, en determinados momentos no solamente nos defendemos, por supuesto hay miles de cosas todavía que se deben mejorar, pero veo que hay mucha entrega de los jugadores y veo que también se puede pelear de igual a igual con cualquiera de los más grandes en determinados momentos. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos. Entonces está el golpe de sol, indudablemente trae un gran jugador, deja el mercado argentino, muy competitivo. Víctor Ayala, entonces, ¿cuándo me dijiste que llega al país? ¿El miércoles o jueves? Miércoles o jueves. Sí. Muy bien. ¿Y sería presentado entonces o jueves o viernes, dependiendo de cuándo llegue? Así mismo. Felicidades, presidente. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Que esté bien. Adiós. Miguel Figueredo, presidente de Soldamérica. Víctor Ayala, nuevo refuerzo de Soldamérica. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Gracias a Gerardo. Me dice, hoy a las 4 de la tarde hace el táctico Berizzo y ahí se verá el equipo. Pero yo creo que hay un bosquejo ya de equipo, ¿verdad, señores? O sea, me parece que si Lucena Cardoso está en condiciones, juega él, no Piri da Mota, ¿verdad? Sí. Con Villasanti. Después jugaría Romero. Arzamendia como cuarto volante. Arzamendia como cuarto volante, Héctor Martínez como lateral izquierdo. Ángel Romero como... Cocolizo va. Sí, Ángel Romero extremo a la derecha, ¿verdad? Ángel Romero extremo a la derecha. A la derecha, utilicemos el término extremo o volanteando. Ángel Romero a la derecha, a la izquierda Arzamendia, en el medio Villasanti con Piri da Mota hasta ahora. Hay que ver si Lucena está recuperado. Cacu Romero Gamarra suelto, adelante Carlos González y Espínola, Gómez, Alonso, Martínez. Un equipo que nos gusta un poco más, creo, ¿verdad? Sí, a mí me agrada. No sé qué piensan ustedes. Zamudio. Brian Zamudio no arrancaría. A mí me cuesta creer. No, es que no hay lugar. No, ya sé, pero... Yo hasta hubiera pensado que jugaba... Yo por Romero pensé que iba a jugar... A mí me pasaba Johnny esta formación y que está también... No, Johnny está muy... Claro, lo vamos a tener al aire a Johnny en un segundo. Y lo que vos estabas mencionando, si está Lucena, entra por Piri da Mota. Sí. Para jugar con Villasanti como doble 6. No va a ser Lucena, Piris, Villasanti. Y sacar a uno de arriba. En lo que pasaba Johnny no. Y está Carlos González, lo importante. No, espera. Más ofensivo de lo que yo creía. Dani está con un equipo más defensivo, más cauteloso. Claro, que no me extrañaría que sea así. Pero... No, yo voy a lo de Johnny. Claro, usted van a la información, yo voy a una percepción. Sí, no. Lo mío es información igual que Federico. A mí me dijo que Lucena Cardoso sí lo van a probar y si está, él juega de titular. Bueno, lo saluda Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿cómo es el tema en Cerro? Rolón, yo le dije a los compañeros ayer que al conocerse la posibilidad de Cerro Porteño es un arma para Olimpia. ¿Y por qué es un arma para Olimpia? Porque al jugador seguro que le deben, entonces le van a decir, bueno, está bien, te vamos al pase pero quedamos 0. Y yo no sé si el jugador va a aceptar, y el jugador necesita salir, si lo quiere Cerro, pero pasa a ser, no sé si la interpretación es correcta. ¿Qué piensan ustedes? Pero Olimpia al conocer que Cerro lo quiere, no lo va a liberar tan fácilmente. Yo no sé si ya hubo una comunicación oficial. O por lo menos esa herramienta, como se va a utilizar
para sacar la mayor ventaja posible, dada la posible necesidad del jugador de acordar lo más rápido posible la desvinculación. Yo comparto contigo ese aspecto. Pero sería muy... Él ya no estaba en la famosa lista de los prescindibles en Olimpia. Sí, claro, está. Y por ahora parece que hacer guerra de nervios. Lo que no hizo Olimpia, a diferencia de otros, es negociar su pase, buscarle un préstamo, pero él no está siendo tenido en cuenta por Sergio Orteman, claramente. Él no hizo la pretemporada, trabaja por su lado y no es como otros con la directiva, no. Lo suyo es con Sergio Orteman. Orteman es el que no lo tiene en cuenta y... Pero le comunicaron oficialmente el papel, pues es lo que vale, Federico. Porque si no le comunicaron oficialmente, sí, pero él tampoco hizo la pretemporada. No, por eso. Está como otros jugadores que le dicen, Orteman no te tiene en cuenta, entonces no... Bueno, pero se va a ir, vamos a suponer, para que retire el pase, porque él estará negociando ahora su salida. Pero pasa a ser un arma para Olimpia, porque Olimpia sabe que le quiere la competencia. Pero a eso voy, vos cambiás de algo por quién es el que eventualmente le quiere a alguien que pero es que así es el fútbol, Dani. Pero yo entendería si es que, por ejemplo, Olimpia lo hubiese llevado a Encarnación y lo tenía. Hasta ahí te doy, pero ya Olimpia decidió. Olimpia, dirigencia, cuerpo técnico, pero, él no estuvo. Y sería muy... lo único que falta es, ¿sabes qué? Porque te quiere hacer, yo te voy a llevar al banco. No te voy a hacer jugar. No es eso. Es que le va a decir, vos te debemos por decirte, no sé, 50. ¿Vos te querés quedar libre? Está bien. Pero los 50, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, te damos el pase ya ahora. Yo no estoy tan lejos de esa teoría, de esa posibilidad. Porque lo hacen los clubes, Salvo que ya esté el acuerdo. Si no está el acuerdo, claro. Ahora, por eso voy a los papeles. Si ya está el acuerdo donde dice te vamos a fraccionar lo adeudado en tanto tiempo, se rescinde el contrato, si ya está el papel, ahí ya es otra cosa. Ahí Rolón ya puede arreglar con Cerro Porteño, pero ¿por qué no arregló ya con Cerro? Hay contratiempo para Rolón. Claro, el reloj corre para Rolón, no para Olimpia. Justamente, claro. Olimpia no está desesperado. Ventaja a bordo Olimpia eso. Porque Olimpia puede esperar un mes más, inclusive se cierra el libro de pases, ¿verdad? Sí. Y ahí le comunica oficialmente, que el jugador queda desvinculado. Porque Olimpia ahora sí puede un guaraní ahorrar, claro, pagar, es que va eso voy. Chanchito. Es que lo hacen los clubes. Claro. Y mira que lo hacen los Cerros, los Guaraní, los Libertad, todos hacen. Por supuesto. Juegan a su favor, ¿verdad? Todos harían... Hay que ver qué arreglo propondría Olimpia, ¿verdad? ¿Quién es el representante de Carlos Alberto Dragoto. Y no podemos charlar con él. Porque Juanma, Rolón lo quiere chiquearse, lo quiere Cerro. Sí, me dijeron que sí, que están, que está pasando compra de acero viejo, dice el camión acá. Batería vieja, compra, dice. Perdón, porque interrumpí un poco el audio. A mí me dijeron que sí, que Cerro Porteño lo quiere a Carlos Rolón y que incluso estaría el jugador también interesado en ir a Cerro Porteño. Bueno, pero ¿y qué falta? La desvinculación de la Olimpia. Todavía no es oficial la desvinculación de Carlos Rolón, que tiene aparte un contrato bastante largo. Ni está cerca todavía la desvinculación, No, porque esto de Cerro, pues como dice Bruno, impacta a todos lados, también a Cerro, al jugador. Había algo de Colombia, pero eso que aparece sondeo para irse a Colombia, para Rolón. Yo estoy hablando no quiere salir al aire el representante, pero ahora algo que estaba casi dormido, como es el acto de desvincularse de Olimpia, se ha de reactivar totalmente con este... Esto es como ir a meter, vos te vas al Botánico y el león está durmiendo y te va y ¡bum! Con una tacuarita le golpeas así al leoncito. Por eso lo que es importante es mantener en silencio ciertas operaciones. Bueno. El efecto sorpresa tiene su efecto. Claro. Valga el juego de palabras.
Olimpia sería el perro del hortelano, entonces. No. No come ni deja comer. No va a dejar comer, pero después va a comer al final. Porque te estoy explicando, según lo que yo entiendo, le va a retener un tiempo más, se cierra el libro de pases y después le comunica que no está, que está desvinculado al Olimpia. Por la ley Ocampo lo puede hacer. Hablamos ya de ese tema la vez pasada. Sí, ayer en la segunda edición. Y explicamos, la ley Ocampo dice que jugador paraguayo puede ser desvinculado en cualquier mes del año, pero le tienen que pagar, si le desvinculan ahora, de aquí hasta diciembre. Doctor Bruste, gusto de saludarte, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia. No tenés muy abandonado, doctor, ¿por qué así? Hablas en todas las radios, nosotros no estamos primero en el rating, doctor, ¿por qué así? Y si no me llaman, ¿cómo voy a querer que hable? No te llaman. Señores productores, pero ayer queríamos hablar contigo, yo he visto que desfilaste, no sé, esta radio... No, digo, con todo respeto, no, cada uno tiene su audiencia, ¿verdad? Pero, bueno, retiro lo que dije, discúlpame, doctor, discúlpame. Vos siempre fuiste muy amable con nosotros, pero... Ayer enganché una tras otra, ¿no? Sí, no, vi. Tenés razón, discúlpame, doctor. No, aparte no hay que pecar nunca de ¿cómo se llama? De soberbio, ¿no? Eso no hay que hacer. Perdón, hace de cuenta que no te dije nada. Doctor, discúlpame, hablemos en serio. Doctor, ¿qué posibilidad real hay del retorno al público a los estadios? Y va a depender de muchas cosas, Bruno, ¿verdad? Yo mañana me voy al Ministerio de Salud justamente para reunirme con la viceministra y con la ministra de Deportes, la señora Fátima Morales, para plantear todas las opciones posibles y hacer todas las gestiones que hagan falta, ¿verdad? Queremos plantear todos los escenarios posibles, desde pasar por plantear que puedan ir los vacunados o que puedan usarse los eventos deportivos para vacunar o poder usar test rápido. Queremos plantear todas las opciones. Nosotros ya habíamos mandado un protocolo el año pasado, pero era un protocolo cuando todavía no había vacunas. Nosotros creemos que este mes de julio y agosto van a ser se va a ver mucha disponibilidad de vacunas y eso va a afectar muy positivamente al desarrollo va a afectar al desarrollo de la pandemia, en el sentido de que va a mejorar nuestros números, y queremos empezar a trabajar en el proyecto de una vuelta paulatina y para eso nos vamos mañana al Ministerio de Salud y queremos compartir con ellos las ideas que tenemos, qué es lo que ellos piensan. Yo sé que ellos están muy ocupados con otros aspectos, ¿verdad?, que son a lo mejor más importantes, pero siempre les agradecemos el tiempo que nos dedican, porque el fútbol ocupa un lugar en el corazón de todos los paraguayos y el Ministerio de Salud en ese sentido siempre nos dio nos dio mucha prioridad y nos dio mucha atención y estamos muy agradecidos por eso. Claro. Doctor, ¿cuál es el porcentual que piden ustedes? Esto es, léase, para eliminatorias, y si es que sale todo bien, me decía Federico que sería aplicable al torneo clausura. Bueno, nuestra idea era plantear al Ministerio de Salud un día piloto que sería el partido que tiene Paraguay en septiembre, la eliminatoria. Pero queremos también ya empezar a trabajar para el torneo local, porque realmente creemos que para finales de agosto ya van a haber más de 1 millón o 2 millones de personas vacunadas aproximadamente, entre las que ya se vacunaron ahora y las que se van a vacunar en el próximo mes. Como sabrás, Bruno, para este mes de julio se tiene previsto casi 2 millones de vacunas. Entonces, se van a empezar las vacunaciones masivas. Entonces queremos ligar el tema de las vacunas al fútbol, queremos que sea un incentivo el fútbol para la gente, para los vacunados, para la gente que se vacune, porque yo creo, Bruno, que va a llegar el momento que va a haber más vacunas que gente interesada en vacunarse, porque los números que se calculan es pensando que todo el mundo se quiere vacunar, y cuando llegue el momento de entrar a la población más joven, esa población más joven es reticente a vacunarse. Imagínate, creo que cuando se abrió la anotación de quiénes estarían interesados en vacunarse, solo se anotaron 2 millones de personas, tengo entendido.
Entonces, hay un sector de la población que no quiere vacunarse o que no está interesado en vacunarse porque son jóvenes, porque se sienten inmunes, porque no creen que la enfermedad les pueda hacer daño. Pero es importantísimo que esa gente también se vacune porque son el vector, el canal por el cual el virus se está diseminando. O te digo más, por ejemplo, gente que ya estuvo infectada que dice, no, yo ya tuve la infección, ya me infecté luego, que no me importa. Así mismo. Segundo, Así mismo, acá Federico, que esta mañana estaba con Mabel y los compañeros, gente que se va a los vacunatorios y le dicen, te vamos a vacunar, ¿y qué vacuna? Él le dice tal cosa, y no, yo quiero la tal marca. Sí. Voy a esperar nomás. Sí. Y no, y todas las vacunas cumplen una función que es, cumplen la función de disminuir las hospitalizaciones, los cuadros graves y las muertes. Todas las vacunas, independientemente de la marca. Entonces, es importante que a seguir haciendo esta campaña de concienciación y que el fútbol participe y que sea un estímulo para el tema de las vacunas, y de eso es lo que vamos a ir a hablar mañana al ministerio y plantear opciones para que vuelva el fútbol, la gente a las canchas en un porcentaje, ir viendo. Pero ¿de qué porcentaje están hablando, doctor? ¿Ustedes qué porcentaje piensan? Y nosotros habíamos, cuando el año pasado, cuando hablamos de cuando no había vacuna, habíamos hablado de un 10%, pero si hay mucha gente que ya está vacunada con las 2 dosis y está inmunizada, podemos ampliar. Puede ser un requisito para entrar a las canchas, tener las vacunas, y eso va a ser un incentivo para la gente. Entonces, todo eso es lo que mañana vamos a ir a hablar al Ministerio de Salud. Claro, pero por ejemplo, doctor, ¿por qué no puede entrar ya una persona que se vacunó, que tiene la doble vacuna? Claro, por ejemplo, las 2 dosis. ¿Cuál es el problema? Presenta su libreta y puede entrar al estadio. Yo te puedo asegurar que ya hay mucha gente que va a querer ir. Es un premio para la gente que se vacuna y un incentivo para vacunarse. Totalmente. Yo creo que de ese lado es lo que ustedes tienen que plantear. Y por eso te digo, Bruno, estamos abiertos nosotros, estamos trabajando y queremos que el ministerio nos dé su opinión y ayudarles también a ellos en esta campaña que va a ser muy intensa ahora en julio y agosto. Hubo estadios, por ejemplo, leímos alguna vez hace no mucho tiempo que el Atlanta United te decía, vos comprás la entrada y tenés una vacuna, te vacunamos en el estadio. Claro, también. En Inglaterra la misma cosa. En la NBA hizo eso. NBA también, sí, no por eso. Entonces, puede ser algo a disposición del Ministerio de Salud, a colaborar con ellos, así como ellos siempre nos ayudaron. Nosotros queremos ayudarle a que la gente se vacune. ¿Verdad? Ahora, los barras, con esa gente, ¿qué van a hacer? Claro, y eso, por ejemplo, es un problema. ¿Sabes? Son gente joven, son gente que tienen una forma de vivir. No, yo por eso mira, doctor, yo no quiero tirarme contra la barra porque me voy a ir a la cancha seguramente y no me van a recibir con mucho cariño, que digamos, ¿verdad? Tipo los revendedores que cuando me voy me putean desde que me bajo hasta que entro a la cancha, que no me interesa a mí, me pueden gritar lo que quieran, ¿verdad? Porque yo suelo hablar del tema de la reventa y criticar el tema de la reventa, pero no importa. A mí no me parece conveniente que las barras vayan, doctor, por muchos factores. No, es que yo no veo posibilidades a corto plazo, salvo que estén vacunados, ¿verdad? Porque si nosotros implementamos un tipo de público, los barras, por la forma misma como viven el fútbol, que están todos juntos, es difícil controlarlos, las distancias de seguridad, uso de tapabocas. Entonces tenemos que ver bien ese tema. Estoy de acuerdo contigo que no es un tema fácil. Y en el caso de los periodistas que no son gente. Periodistas que no es gente. No, periodistas que no son gente. Pero es que no entiendo. Hay periodistas que no son gente. Es que se suele hacer una broma de que dice, está la gente y el periodista, dice, ¿verdad? Porque el periodista no es gente, por eso no bueno. Y yo creo, Bruno, que también nosotros queremos ya ir incorporando más actividades, más personas a los eventos,
Si viene el público, también van a venir los periodistas, ¿verdad? Ya están viniendo los cronistas, los reporteros gráficos. Lo que quedan por venir son los narradores en las cabinas, ¿verdad? Sí, como es un ambiente cerrado, habría que ver qué protocolo vamos a aplicar, ¿verdad? De la Asociación de Periodistas Deportivos ayer se pusieron en contacto conmigo, parece que ya hay un interés firme de que los que quieran volver vuelvan, entonces nosotros estamos a disposición de ellos. Les pedí que me hagan una nota específica sobre el tema de los narradores para poder nosotros plantearle al Ministerio de Salud y ver, porque al fin y al cabo es trasladar tu núcleo, tu burbuja laboral a otro lugar. Vos estás ahora mismo en tu estudio de grabación de radio con las personas que vas a ir a compartir en el estadio, ¿verdad? Pero lo que no queremos es que sea un problema ni que genere problemas, porque hay gente que quiere, otra gente que no quiere. Entonces, porque una vez que se habilite, en todos los países se está haciendo, ¿verdad? Ya se están viendo los periodistas con un protocolo, algunos les piden PCR, otros que se mantengan dentro de su burbuja. Hay varios modelos, pero queremos que venga un pedido específico y no que desde la APF parezca que hay una imposición porque y que haya problemas con ustedes, incluso con sus medios de prensa, ¿verdad? Claro, doctor, la última charla que habíamos tenido, yo le comentaba que había colegas que estaban siguiendo a determinados clubes en intermedia y que estaban transmitiendo, ellos transmiten desde la preferencia, desde afuera. Ellos, así es. La otra vez, por ejemplo, vi y le envío un saludo porque siempre nos escucha Hugo Ricardo Morínigo, un relator de mucha trayectoria en Ciudad del Este, posteaba en su red social que estaba por transmitir el partido de 3 de febrero de Ciudad del Este desde la preferencia, ahí abajo de la cabina, lugar abierto, y estaba con ese tema, porque sería mucho más conveniente que en el caso de retorno se pruebe primero con el lugar abierto, ¿verdad? Porque primero está el tema de las cabinas y después que algunas cabinas en determinados estadios son un drama del espacio que tienen. Así es, Federico. Lo que pasa también es que la infraestructura que mueven los medios de comunicación que relatan partidos en primera división, no sé, es diferente. Son más personas, necesitan más tecnología. En intermedio a lo mejor pueden transmitir incluso desde un teléfono, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos abiertos a reunirnos con los compañeros de la prensa y ver qué es lo que es mejor para todos. También hay que tener el tema del clima, ¿verdad? La lluvia, el frío, el sol, o sea, hay muchas cosas. No es lo mismo ir a ver un partido como aficionado que ir a trabajar como periodista. Entonces, por eso estamos abiertos a valorar todas las opciones. Y la historia que le comentaba Bruno pasaba al inicio de las transmisiones. Cuando se abría la transmisión en el estadio, el relator le saludaba al cronista y le decía: ya hay gente, Ariel Mareco, y decía: no, nada de gente, solo periodistas, policía y vendedores. Y ahí de ahí salió el tema, sí, solo periodistas, policía y vendedores. Los vendedores pueden volver también en un momento, ¿eh? Tenemos mucha gente amiga que está abandonada. Dios mío, que están con un problema económico gravísimo. Bueno, doctor, ¿a qué hora es la reunión mañana? A las 9 de la mañana tengo audiencia con la viceministra Elvira Sosa. Bueno. Entonces, ¿es factible entonces el retorno al público? ¿Puede ser? ¿Ves con buenos ojos? El partido de Paraguay-Colombia va a ser en el Defensores del Chaco, ¿verdad? Sí, tengo entendido, y a ese partido es el que nosotros queremos apuntar. O sea que, por ejemplo, si ustedes piden el 10%... No quiero hablar de porcentaje porque no sabemos cómo vamos a enfocar, pues, porque si enfocamos a los vacunados, a lo mejor hay más de 3.000 personas vacunadas que puedan ir, entonces, claro, que ya tienen las 2 dosis. Claro. Entonces, por eso, queremos mañana empezar una mesa de diálogo con el ministerio. También le vamos a contar las modificaciones que queremos hacer en nuestro protocolo de primera división, porque ya tenemos todos los clubes vacunados. Entonces, queremos plantear ya otro tipo de protocolo, ya sin siempre con las medidas de seguridad, el distanciamiento y todo lo que solemos hacer,
pero no sé si es necesario ya los hisopados tan frecuentes y también la cuarentena domiciliaria de los jugadores que ya llevan, aunque es cierto, muchos no lo cumplen, pero sí hay gente que lo cumple y ya llevan más de un año con esa forma de vivir y se hace muy largo, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias, a seguir adelante. Felicidades por la gestión, el trabajo que siempre están realizando con tu labor ahí a la cabeza. Felicidades, doctor, muy amable. Gracias, Bruno, y un saludo a la audiencia. Gracias, muy amable. El doctor Brustey, Gerardo Brustey, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. 12:10, ya vuelvo con Juanma, volvemos con los compañeros, con Juanma, está Johnny, está la presentación de un nuevo jugador de Libertad que ya adelantábamos, Gerardo está ahí también esperando. Ayer Fluminense cayó goleado, señores. Espérate, voy a decir ya lo de fútbol brasileño. Vamos con Edgar, por favor, dale. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Corá, o al teléfono 021-492-811. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunícate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100 o al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo su inversión. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Spray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Spray. Elegí X-Spray y llega más lejos. X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. Ya volvemos con Juanma para hablar también del amistoso del Cerro. Mientras los rivales, lo que está diciendo Bruno, de los equipos paraguayos. Inter perdió contra Palmeiras 2-1, jugando como local el equipo de Porto Alegre, y por goleada también en Río de Janeiro Paranaense le ganó 4-1 a Fluminense. Así es. Vi que el nuevo técnico Inter pidió por Mercado. O sea, no le gusta la saga central. ¿Por Mercado? Gabriel Mercado. ¿Lateral central? Sí, sí, el que tuvo mucho tiempo. ¿Él dónde está ahora? Él estaba en River, después Sevilla. En Betis. Sí, sí, sí. Pero, o sea, el famoso técnico nuevo que dice, no, esto que tengo no me sirve. Falta. Así que... Bueno, Bragantino es el puntero con 17, el equipo de nuestro compañero Edgar. Y respecto a Fluminense, que es el rival de Cerro, está a 7 puntos de la punta. Fluminense tiene 10 y el rival del Olimpia Internacional está a 8, tiene 9 unidades. Si los comparás con San Paulo, Gremio están muy bien, San Paulo y Gremio están en zona de descenso. El Gremio está con 2 puntos. San Paulo 5. Gremio, Chapecoense, Cuiabá y San Paulo, porque son 4, ¿no? Por eso, están en zona de descenso. No, allí uno con Crespo y el otro con Thiago Núñez primero estaban muy muy enamorados con los técnicos y ahora parece que... A Crespo especialmente se está dando vuelta, ¿verdad? Sí, y Thiago Núñez era uno de el post-Renato. Y exacto. Es más, cuando Gremio lo contrata, los del Inter decían, ese era el técnico que teníamos que traer, no este español charlatán. Es la típica de cuando no funciona un charlatán y cuando funciona es un visionario. Claro, ¿no? Y malo de Porto Alegre, ¿verdad? Diciendo, este no es nuestro fútbol. Un tipo que transmite cosas, ¿verdad? En el Al Rayyan. El Al Rayyan, dice Johnny, sí.
Gabriel Mercado. Ahí se despide el fútbol, también vamos a estar con eso después, Ariel, en Instagram. Está Juanma. Sí, Fede, tenemos algunas novedades sobre la información que surgía ayer por la tarde en Cerro Porteño con relación al mercado de pases y que guarda relación con Juan Manuel Iturbe. Adelante. Ayer nos enterábamos que Cerro Porteño le acercó una propuesta al futbolista y que no es la primera, incluso que le ha enviado Cerro Porteño a Iturbe durante este mercado de pases, que ya hubo una anterior y que no pudieron ponerse de acuerdo. Pasado el tiempo, Cerro Porteño insiste nuevamente y va de vuelta por Juan Manuel Iturbe. La propuesta la tiene el futbolista en la mesa, depende exclusivamente de él, de Juan Manuel Iturbe. Evidentemente las pretensiones que tiene el futbolista en cuanto al ingreso mensual, al salario que él quiere percibir, no condicen con la actualidad económica de Cerro Porteño. Esta propuesta es bastante importante, no me dieron números, por el momento no se acerca a lo que quiere Iturbe, pero que no es mucha la diferencia y que Iturbe estaría estudiando la posibilidad de aceptar o no. Actualmente, el representante de Iturbe y el futbolista están hablando para estudiar y tomar una decisión con relación a la propuesta que le acercó Cerro Porteño. Él es jugador libre ya, ¿verdad? Sí, es jugador libre. Y bueno, está sonando para Dani y para Ariel, no es un puesto prioritario para Cerro, ¿verdad? Más allá de lo buen jugador que es, o sí. Se vuelve prioritario por el potencial de quien está demasiado disponible. Yo creo que así se explica este tema, ¿verdad? Pero si vayamos por necesidades, ahora Cerro me parece que con zagueros centrales. Claro, porque Iturbe debe tener su costo. Sí. Con todo respeto, si Rolón se va, es un costo diferente al de Iturbe, ¿verdad? Si viene para jugar. Pero por eso. Uno digo, lo puesto de zaguero y el otro... A ver, es lo que usted decía en el arranque, está libre. Yo creo que desde allí se empieza a entablar alguna conversación. O sea, porque si estamos hablando de un jugador que estaba activo y puede llamar cualquier club, no la época europea, sino de México. O sea, uno estaría diciendo, ¿por qué gastar recursos en ese sector? Fíjate, o sea, Cerro hoy en día hablábamos de que va a tener que experimentar con un lateral izquierdo, cuando se confirme lo de Arzamendia. Hay que ver también cómo retornan los otros jugadores afectados a la selección. Si mañana Paraguay gana, se queda hasta el último fin de semana. O sea, pero yo creo que está la huella que dejó Iturbe en Cerro, toda la carrera que hizo, los picos que había logrado, especialmente en Italia, y eso hace que es un jugador. A veces la disponibilidad hace que esta es una oportunidad única, y yo creo que se puede dar en este mercado de pases por la inactividad larga que está teniendo el atleta. Y bueno, Cerro Porteño dentro de todo tiene Copa Libertadores, 2 partidos muy mediáticos que pueden ser más, y el torneo local donde tiene la obligación de campeonar. En un 4-4-2, acompañando de atrás al punta. A Boselli o a Morales. Sería Chiqui no juega, más 3-1, ¿verdad? Inclusive, si aquí no está cansado, lo pone allí y que sea turbo, ¿verdad? Como se yo se lo llevó a la selección. Me acuerdo que había jugado bien contra Bolivia, aquel partido que perdimos. Con el gol en contra de Gustavo. Sí, no jugó bien. Había jugado bien. Para mí Federico, ese fue su mejor partido en la selección. ¿Verdad? En la mayor. Vistiendo la camiseta de la albirroja, ese fue. Totalmente. Es el partido donde me acuerdo que también jugó bien Ortigosa y se enojó y lo mandó al Meji porque no le dio la pelota. Era una contra y vos de Ortigosa y Iturbe jugaron bien ese encuentro. Oficial lo da, ¿no? Bien. Sí, Juanma. El tema entonces, vos decís que va más allá de un sondeo, porque si hablas que hay diferencia todavía en la parte económica, ya estamos hablando de alguna negociación. Sí, incluso cuando ayer nos pasaban la información que Adrián Martínez está ahí a un paso, que cuestiones protocolares nada más ya de contrato y de autorización para que él pueda venir a sumarse a la pretemporada con Cerro Porteño, estamos hablando de Adrián Martínez,
y preguntaba y tenía la percepción que con eso se cerraba la posibilidad, pero esta mañana incluso me confirmaban, me reafirmaban que la idea al menos de Cerro Porteño es llenar los 5 cupos que pueden modificar ahora para los octavos de final de Copa Libertadores. Ya lo tienen atado o concretado lo de Fernando Romero, ya está Rafael Carrascal, que ayer de hecho jugó el amistoso, está al caer, me dicen lo de Adrián Martínez, son 3 refuerzos, quedarían 2. Uno de ellos va a ser el central, y ahí queda un cupo más disponible, entonces me dijeron que el Cerro Porteño al menos la intención es llenar ese cupo de 5 y lo de Juan Manuel Iturbe sigue siendo una posibilidad más allá de la contratación de Adrián Martínez. ¿Vos podés repetir por el que no escuchó la formación de Cerro ayer? Sí, cómo no. 2 tiempos de 45 minutos. La misma temática que el partido amistoso contra el Quelito. Ayer Cerro Porteño arrancó con Jan en el arco, Enzo Jiménez como lateral derecho. Los centrales fueron Alexis Duarte y Pablo Adorno. Alan Rodríguez se mantiene como lateral izquierdo. Los 2 volantes centrales, Federico El Pachi Carrizo y Rafael Carrascal. Por derecha Mateus, por izquierda Claudio Aquino, Robert Morales y Mauro Boselli. Esos primeros 45 minutos fue derrota para Cerro Porteño. 2 goles de Luis Leal, uno de ellos de penal. Introdujo cambios Chiqui Arce en ese primer partido. Miguel Martínez reemplazó a Jan, Rodrigo del Valle ingresó por Pachi Carrizo y Damián Bobadilla por Rafael Carrascal. También sobre el final ingresó Fernando Romero por Mauro Boselli. En el segundo tiempo, los restantes 45 minutos, enfrentamiento viene entre los equipos suplentes. José Mierce en el arco del Cerro Porteño, Fabián Franco, Juan Patiño, Rodrigo del Valle, Daniel Rivas, Damián Bobadilla y Wilder Viera los volantes centrales, Luis Fariña y Junior Noguera, Fernando Velar y Fernando Romero. Los cambios ingresaron a Antonio González en reemplazo de José Mierce en el arco, Ronaldo de Jesús por Juan Patiño, Roberto Ramírez, mejor dicho, por Rodrigo del Valle, Luis Vargas por Daniel Rivas. En el medio campo, Freddy Vera reemplazó a Damián Bobadilla, Fabián González a Luis Fariña, que según los informes que tenemos está bastante fino nuevamente, le falta todavía en lo físico, pero en lo futbolístico está fino Luis Fariña, es el reporte que tenemos. Y Alex Acosta prácticamente a los 5 minutos del segundo tiempo reemplazó a Fernando Romero. Esa fue la formación del Cerro Porteño. En el segundo partido fue victoria del Ciclón 1-0 con gol de Fernando Velar. Bueno, Juanma, muchas gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós, adiós. Nelson Aedo se despidió del fútbol. Sí, señor. Tenemos el material a mano, por favor, muchachos. Te paso ya acá en el... bienvenido a nuestro compañero Ariel. Espérame un ratito. Ariel Vera. El hermano... ¿Sabes quién es? De la dinastía Vera, sí, por supuesto. Lo conozco de chiquito. Ahí también el grupo de Cardinal M. Ariel. Es una carta. ¿Es una carta o qué es? Hay un video en donde la nota es acompañada por un material audiovisual con la remera de la selección se nacional. Escucha algo. Música nomás. Solo dice, música. Pero está la nota que es muy larga. Bueno, y vos tenés a mano. Tengo eso. a mano. Y te vamos a poner la música para que sea más sentimental, Ariel, por favor, te pido. Bueno, poca cosa lo de Nelson Aedo. Yo creo que marcó una época importante dentro del fútbol, Nelson. Totalmente. ¿Verdad? Uno de los paraguayos que triunfaron en Europa. Sí, sin duda. Poca cosa. Sin duda. Muchos volvieron enseguida. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tenga que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Bristol aprovecha la semana de lavarropas y secarropas, las cuotas más bajas en todas las marcas y sin entrega inicial. Además participa
participás del sorteo de 50 millones en electrodomésticos, lavarropas Tokio Cecilia, 6 kilogramos, carga frontal, precio normal, 18 cuotas de 206.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ariel, para ir a lo de Nelson, cuando vos te vas... Fondo, entonces. Música de fondo, entonces. No, espera, bájame la música, Obi. Espera, tranquilo. Espérame un ratito. Aromisa, poite. Ariel. Sí. Cuando vos te vas al restaurante, bar, o no sé, donde sea, y el que te sirve te dice con lágrimas o sin lágrimas, o vos le decís con lágrimas, o sin lágrimas, ¿qué significa? No sé. ¿Dani? No. ¿Qué lagrimé le decís vos? No me extraña, gente. Federico a lo mejor vas a ver. Yo creo que sí, ya es mi última salvación, porque no, si no quiere decir que estamos... No sé. Llamarle a Johnny, a Juanma, a Gerardo, no sé, no puede ser que no sepa, muchachos. Yo ayer estuve con el tema de los volantes, hoy también vamos a hacer, Dani ya sabe. Edgar, vos sabés lo que es, con lágrimas o sin lágrimas, vos le decís, hacerle lagrimear. Y que sea la bebida bien fría y que... No, está piloteando, aplazado. Federico, nuestra última salvación, el último bastión del pueblo. Yo me acuerdo que ella... Qué bárbaro. Como el vestido novia, como también, pero... No sé qué puta. Sí. No puede ser. Espera, amigo del WhatsApp, porque esto es mal síntoma, cuando uno plantea algo y no, ninguno la mea sabe después. Ninguno sabe acá. ¿Quién? No, es que sude, vos le decís que lagrimé, que ese es un código, hermano. Veamos. Claro. Está bien, ya se entendió. Exacto lo que te está diciendo. Cuando viene el mozo, sea en el Centenario, ahí en el mercadito, donde sea, en un restaurante, bar, lo que sea, si vos pedís whisky, hay whisky, viene pues y te mide, tiene su medida, tiene tipo una cucharita, ¿verdad? Y ahí carga la medida, vos le decís una raya y una raya le carga. Y vos si tenés calle y se da cuenta el mozo, porque vos ahí le das la clave, vos le das el santo y seña, vos le decís que lagrimé, ahí él entiende y se ríe el mozo y hace que empiece a chorrear, lagrimea, es como que lagrimea la raya del whisky. Pasa una raya. Sí. Si vos le decís 2 rayas y hacerle lagrimear, en las 2 rayas primero carga y lagrimea, se derrama, rebasa, ¿verdad? Después la segunda otra vez le hace lagrimear. No, acá me envió alguien, alguien que sabe mucho, me envió también al toque el tema del whisky. Pasa que... Igual hablamos de un producto que no tiene mucho que ver con la calle. No somos whiskeros. Somos whiskeros. Y la única que tomaba un whisky con Ariel, por ejemplo, pedí una botella, de ahora en Carmelita. sí. Y esa era la lágrima posible, hermano. Con raya vamos a estar jodiendo. Sí, pedí una botella en Quilque. Una botella, tiraron ya ustedes. ¿Y por y lágrima con ustedes? No, estaba saliendo de un resfrío, necesitaba algo fuerte, y una botella. Y después le metimos encima... ¿Cerveza? Nosotros estamos jodiendo con chiquita. Lo mío es una estupidez, entonces. No. No, pero era en realidad todo lo contrario. Era bastante, lo que para el producto es bastante fino. O sea, Dani, pero una cuestión es el conocimiento, pero dentro de lo que es el producto. O sea, un producto refinado. Como justamente. No, pero acá me dicen que también se da en el café. No. Yo primero pensé que vos me hablabas del café. Está la lágrima. Es una variedad del café. No es eso. No. Pero celebro que acá los amigos del WhatsApp se dieron cuenta enseguida de qué se trata, ¿verdad? Habilitame un poco el WhatsApp. La población del ¿Funciona? Sí, sí, a ver, espérame un ratito, a ver. Que llore quiere decir que rebose la medida del whisky, por ejemplo. Que llore, así te dice el barman. No, es que sude, vos le decís que lagrimé.
Ahí está, muy bien. No, es cuando rebosa el vaso, cuando al tope y que se caiga un poco. Sí, señor. Bien, amigo del WhatsApp, estamos salvados. Yo pensé que yo nomás no sabía. Adrián Martínez, adelantamos, señores, lo que ya venía hablando Juanma y lo veníamos adelantando desde hace 24 horas atrás, ayer. Adrián Martínez va a préstamo a Cerro Porteño. Adelantamos esto, confirmado. Adrián Martínez va a Cerro Porteño a préstamo al Ciclón. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estará atento a Twitty, ¿verdad? Adrián Martínez, entonces se confirma lo que habíamos hablado, adelantado. ¿Qué pasa, Federico? No, que extendieron la ley de emergencia hasta fin de año. Vos sabés que, tipo, varios contratos. Ayer expiró la ley de emergencia y no había un plan como para extenderla en este momento que estamos pasando como país. Claro. Entonces hoy se reunieron de urgencia, justamente, y ahora entonces aprobaron extender la ley de emergencia hasta el 31 de diciembre. Bueno, información que también estamos adelantando a través de ABC TV con el móvil personal de Edgardo. A mí me gusta Adrián Martínez, ¿eh? Buen jugador. Me parece para complementar allí con Boselli, con Morales. No funcionó Vareiro, que dejó. Pero él es más centro delantero o es delantero. Es un delantero que va bien por afuera también. Él es rápido. Él es delantero que necesita que el 9 le haga espacio para atropellar. Que era un poco lo que ocurría con Tacuara. Él puede jugar bien con Boselli, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sería el reemplazante natural de Robert Morales. O puede jugar también de Boselli. Y si Alves se anima, alguna vez, no sé qué técnico en Libertad lo puso, hasta como un extremo por la derecha, como va a jugar Ángel, con dos delanteros en Libertad. Y es un valor importante. Muy buena campaña en Sudamérica. En Libertad ha tenido momentos importantes. No se puede decir que cayó mucho respecto al resto, porque creo que hasta hizo más goles que Seba Ferreira, ¿verdad? En el último semestre, porque cayeron los delanteros de Libertad. Por eso se sentía tanto la falta de Tacuara, ¿verdad? Entonces complicado. Bien lo de Adrián Martínez, entonces. Bien. Además, una alternativa cuando Cerro tenga dificultades en el desarrollo del partido para reforzar su poderío en ataque. Porque es un jugador que va muy bien por arriba y tiene presencia también en el área, más allá que a veces te cae por los costados, le gusta también salir a participar, pero es una apuesta interesante. Bueno, Libertad lo presta. Lo presta Libertad. Se pega el lujo de prestar Libertad. Queremos dar la bienvenida. Ahí está, ya está el whisky ahí. Carlos Centurión está haciendo la lagrimal, ya aparece allá. A ver, 5 segundos, muchachos, por favor. Ha sido importante la gestión de doctor Martínez, ¿verdad? Creo que él es el gestor directo. No, la conexión es clara, ¿verdad? Directo, el gestor directo. Porque no son sesiones frecuentes. Sesiones frecuentes son cuando van a Sol algunos jugadores. Lucena Cardoso es uno de ellos, por ejemplo, que también se... No, pero que se viabilizó a través de... Acuérdate que la última vez que hablamos con Ditores nos dijo Argentina. Estamos viendo algo de Argentina. Claro, yo creo que ahí... El famoso, no vamos a reforzar a nuestros rivales, ¿verdad? Porque este es un jugador que puede ser... Pero con Cerro hay feeling, a diferencia de Olimpia, porque al señor Cartes no cayó bien lo que... el caso de Alan Pollo. Exactamente. Sí, y con Cerro apareció como institución para contratarlo a Lucena, donde hubo una suerte de trueque, y ahora se da otra operación. Esto es importante, Ariel, Dani y Federico. Queremos dar la bienvenida a una empresa que se suma y confía en el Cardinal Deportivo. Es impresionante. Departamento comercial, una máquina de hacer billetes, hermano. Quiero llevar a toda esta gente a mi casa que impresionante. Muchas gracias por la confianza. Damos la bienvenida a Candilejas, con las mejores máquinas del país. Te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivos, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo, promos de cervezas, barra de tragos, ahí pedís tu lágrima de whisky. Días triples, martes, domingos, tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Claro, ahora ya el tema. Vos sabés que yo tuve la suerte de ganar 2 simultáneos en mi vida. Uno fue en Guaraní
y otro en Candilejas, el bingo. Ah, mira vos. Y era un viernes de 1991, mes de febrero, imagínate. Estabas ya... Estaba poquito, porque estaba haciendo tiempo para ir a la discoteca que estaba al lado, se llama Papagayos. Ya está. Una discoteca. Ya está, Imagínate, hermano, simultáneo cerca de un palo. No. Imagínate, 91. No, este programa... Imagínate. Federico. Papagayo, la discoteca cerca del carnaval, porque no hay mejor cosa que ella me va a comer nombre de bingo. Cuando el simultáneo estaba en la pantalla de todos los bingos del país. ¡Qué bárbaro! Y le cantaba, oye, y se dan toda vuelta a mirarte ahí. ¡Bingo! Candilejas, qué lindo recuerdo. ¡Qué bien! Señores, con nosotros Candilejas, con las mejores máquinas del país, desde hoy en el Cardinal Deportivo. Solamente falta que hagamos un sondeo, con espuma o sin espuma. Y ahí ya completamos el programa del día de hoy. Dame audio WhatsApp, por favor, al aire. A ver. A ver, Bruno, Dani, Federico. En mi opinión, dos se retiró mal del fútbol. La gota del whisky, la lágrima. Sí. Hola Bruno, hola a todos. Sí, Bruno, al mozo le decís, estás haciendo que no dan de whisky y me deja. Ahí vos le haces un chorrito. Y si le pones algo en su bolsillo, sí que vamos a ser soroso. Sí, ahí está. Brunito. Señor. Por fin le diste en el ojo ya esta vuelta. Ahí te diste cuenta que es más importante que una raya o dos rayas de whisky que la despedida de Nelson Aedo, tronco. No, así no, hermano. Vamos, poner la música si no me van a... dame 5 menciones y ya estamos con el tema. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. San Juan se quedó corto. Seguí disfrutando. Participa en el sorteo de Petrosur y gana vales de combustible por 200.000 guaraníes y una canasta de bocaditos típicos. Seguinos en Facebook e Instagram @PetrosurPY y entérate de todo. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursales Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S. Todos los comercios del país, gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas y paquetes individuales. Cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas. Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa, nutri de sabor tu vida. 12:40. Adrián Martínez Acerro, ¿qué hay en Olimpia? ¿Qué hay en Olimpia? Orteman dijo que los jugadores que salieron fueron por una cuestión económica y no deportiva. Algunos económicos y otros sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Rojas, dijo que no fue... En el caso, eso sí, de Rodrigo Puntual, sí. Pero viste que hubo otros jugadores que también estuvieron en esa lista que no formaban parte de la prioridad del cuerpo técnico para el armado del equipo. O sea, William Campbell, Jorge Rojas, el propio Rolón, que pasó más por una cuestión del cuerpo técnico, que precisó también acortar su plantel. Y bueno, pero ¿quiénes se fueron por una cuestión económica y quiénes por cuestión Polenta, deportiva? Rodrigo Rojas. Domingo, Polenta, Rodrigo, que son los que más ganaban, ¿verdad?
Creo que Alan Benítez también, Alan Benítez, sí. Porque él también jugaba y no jugaba, pero era tenido en cuenta por Orteman y Mario Petro. Son los 4, ¿no? Después, no hay otro que haya tenido ese cachete, ese contrato, que esté afuera. Rolón no está en el plantel, pero está dentro del club todavía, y el que se fue también sin que Orteman lo utilice porque venía una lesión fue Ergas. Sí. También, extranjero. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Tahuatore Saúl también dice que le llaman, pero ese Tahuatore Saúl es la caña, claro. Eso es para hacerle gotear. El Tahuatore, servimos en Tahuatore Saúl. El centenario. Yo creo que le dicen Tahuatore Saúl a cualquier caña alcohólica que tenga que ver con caña. Sí, no, es la caña, Johnny. Caña blanca. Tahuatore Saúl, ese Tahuatore Saúl es dame caña. Sí. Ya una Tahuatore Saúl te dice, por ejemplo, termina una tarea en hora de la tarde, el calor o frío, y la gente para descansar toma un poco de caña. Ahí está. Pero en el caso del calor, no, Johnny, porque normalmente cerveza le bajan los muchachos, ¿verdad? Sí, pero en el Obraje, por ejemplo, no hay cerveza. ¿Dónde? En el Obraje, allá en el Chaco. No, ahí sí, no. En esos lugares sí. Claro. Y Johnny, ¿vos sabías esto de la lágrima de hacer el lagrimear cuando le decías al mozo? No, señor, ahora me entero. Mira vos. Bueno. También cuestión de cultura, ¿no? No necesariamente uno tiene que saber consumir, sino que saber esas cuestiones de contacto con el mozo es muy importante. Claro, es clave, contundente es el mozo. El mozo es el hombre que escucha las conversaciones más importantes de mucha gente, ¿verdad? Porque el que va sirviendo pues escucha todo lo que el mozo, y después sabe todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Tenés que ser buen amigo del mozo, Claro, tenés que tener una buena llegada al mozo. No es que uno se siente y le dice, ¿qué dice Bruno ahí en la mesa? No te va a contar. No tienen código. Y después te digo una cosa, vos te vas a un 15 años casamiento y ya tenés que entrar a mano, el mozo tiene que recibir para que la asistencia sea permanente. Claro, por supuesto. ¿Entendés? Cierta priorización, ¿verdad? claro, si no, el churro, la frecuencia no... Bruno, el churro... regulada en el tema yo te sigo en el quincho de Ross Federico, eso no entra, ahí no entra, hermano. No, señor Chan es filósofo, te seguimos, siempre te vemos, te escuchamos, señor Chan. Hasta ahí va a llegar. Pero después, si no hay la gotera, tampoco va a haber. Ya le vamos a dar le vamos a arreglar a nuestro señor Chan, nos está goteando, nos hace gotear, ¿verdad? Entonces ahí los mozos son clave. Yo me acuerdo, Bruno, y esto se cuenta sin dar nombre. Seguramente Federico, o allí también Gerardo, tienen conocimiento porque fueron partícipes de ciertos almuerzos, pero con medida, de gente que le pagaba al mozo en almuerzo de la Conmebol, allá por el año 97 hasta el año 2001, y el almuerzo arrancaba 11 de la mañana y tenía su límite cerca de las 16, y gente que le daba al mozo y quedaba hasta las 18, por ejemplo. Ya el lugar ya estaba cerrado, pero ellos seguían consumiendo gracias al aporte al mozo. No, me acuerdo una memorable jornada con 2 horas más, hermano, en 2 horas más, ¿cuántos litros? Cabañita, ¿verdad? Cabañita, el cafetero. Sí. Cabañita, Gerardo, y la Pantera Omar Frete, sí, me acuerdo. La Pantera Omar Frete, ahí. Ya estaba por abrir la churraquería del segundo turno, y vos sabés que había un colega, un colega. Acá dice alguien, no digo su nombre pero es un ex gran deportista, gran futbolista. Sí. Al mozo al llegar hay que aceitarle, y a la salida también, dice. Tienes razón. Sí. Y sí, yo soy de esa para llegar está bien, pero vos sabés que había en esos almuerzos, había un colega que no llevamos muy bien todos quienes estamos aquí, y entonces a las 3 de la tarde me decía el tema, y él pidió para purear una botella de un vino caro, y vos sabés que tardó, y el mozo le trajo a las 3:10.
La botella. Me lo encontré en el baño, estaba desesperado. Decía no sé cuánto era, 200, estaba una mesa con unas cuantas colegas, estaba ahí. Un vinito lleno de eso, pasaba de todo, de verdad. Una vez Gerardo ganó una conservadora, parecía un ataúd, hermano, de grande era. ¿En serio? Una cosa impresionante. ¿Ganó él? Gerardo Figueroa ganó, sí. Ah, mira vos, no sabía. Me acuerdo, che. Saluda a José Amarilla que aporta sobre el tema del whisky también. Bueno, a ver, Johnny, noticias en Olimpia. ¿Cómo es el tema? Algunos por cuestiones deportivas y otras por cuestiones económicas. Sí, cuestiones económicas. Hay que bajar el presupuesto, achicar, bajar un monto muy importante. Entonces, el caso de Polenta. Si bien él rindió muy bien en el campeonato a clausura del año pasado, termina muy bien el año, siendo campeón inclusive con Gorosito. Después no justificó. Y lógicamente se mira lo económico y también lo deportivo. Rejuvenecer el sector medio, por ejemplo. Si bien Rodrigo Rojas no es un jugador viejo, pero tenía un presupuesto alto, y Sergio Orteman, con la posibilidad de tener un referente allí como Richard Ortiz, recurre a Richard, y lógicamente para meter otro joven hay que sacar a Rodrigo. Y el caso de Rolón, me parece, Bruno, va también por lo deportivo, porque él jugó poco, muchas lesiones en los últimos tiempos, entonces lo aleja del grupo, que fue a hacer la pretemporada, simplemente la cuestión deportiva. No te van a servir whisky, dice. Ahí no, sí, 3 Leones a lo sumo, dice. No, pero el mercadito no vende alcohol. No se vende alcohol. No, porque viste que se iba mucha gente antes cuando estaba la discoteca, se iba mucha gente después de la farra a desayunar, y le quería seguir metiendo a los muchachos, entonces no. Se suspendió no se eso. Ni una otra alcohol, ¿no? Ah, ya, muy bien, importante. ¿Nunca tomaste whisky en tu vida, Johnny? No, señor. ¿En serio? Qué raro. Y lamentablemente no es por falta del producto, porque tengo amigos que sí consumen, pero no aceptan, mi cuerpo no me gusta. Soy de vino, soy de cerveza. Muy bien. Pero que no haya probado en tu día, no puede, Johnny. No, señor. Bueno, está bien. No, está bien. Bueno, ¿qué más en Olimpia, Johnny? Mañana se transmite el partido, ¿verdad? Mañana a las 10, sí, señor, con presencia de la prensa. Esto hay que decir, el protocolo de la APF. ¿Vas a estar informando allí entonces ya en el programa de Mabel, con Federico, con todos los compañeros acá, verdad? Estaremos 10 de la mañana, arranca el partido. Imagino que 90 minutos, todavía no tenemos terna de árbitro, por ejemplo. 90 minutos, o sea que cuando esté por culminar el partido, vamos a estar en directo para el Cardinal Deportivo. Y si Federico y la señora Mabel también me permite, puedo ingresar perfectamente a la cancha de Pinta. Bueno, Johnny, poneme música del Olimpia, hermano. Arriba esa música del Olimpia, polka de cana. ¿Sabes cuándo arranca el campeonato? El 15 de julio, ¿verdad? Viernes es 15 de julio. 16. No. 16. Olimpia juega el 15, Copa Libertadores. ¿Cómo? No entiendo, espera. 18 de julio. Viernes 18 de julio. No, porque viernes pues tiene que ser, espera. No, viernes es 16. Sí. Hola, pucha. Yo pensé que el viernes era 15. Domingo 18 de julio, está bien. Viernes 16, está bien. Viernes 16 de julio arranca el campeonato. ¿Verdad? ¿Y cuándo juega por Copa Libertadores Olimpia? El 15. El jueves. O sea, Olimpia jugaría entonces el lunes. Yo creo que va a jugar domingo porque inmediatamente el otro jueves, o también puede jugar lunes, ¿no? Juega ya el partido de vuelta de Inter. Claro. Bueno, atención. Aquí hablando de Olimpia, hay alguien un hombre que nos olvidamos y que me parece se fue por lo económico y lo deportivo, que es Edward López, ¿verdad, Johnny? Sí. Él se fue por las dos cosas. Más lo deportivo y un monto también importante en lo económico. Claro, no. Ambas cosas. Sí, hablando de lo económico, Fabián Balbuena al Spartak de Moscú, ayer hablábamos. Vos sabés que hablan de un Spartak de Moscú. Dinamo de Moscú, Dinamo, sí. ¿Estás seguro? Sí, señor, dice Wilson. Gracias, señor Wilson. Dinamo de Moscú. ¿Sabés que hablan de contrato de 4 años y un pago de 4 a 5 millones de dólares año? Eso puede ser.
Sí. Claro. Con razón que descartó al Betis, va, es un contrato pero multimillonario. El jugador es agente libre, o sea, con pase en mano sale. Qué bien por él, ¿eh? Qué bien por Qué Fabián bien, Balbuena, Qué bien por Fabián De lo Balbuena. económico, sí. De lo futbolístico... Sí, no, pero... No, por eso. Dani. No, sé. 30 años tiene. No, por eso. Yo hablo desde lo futbolístico, o sea, desde lo deportivo. Cuando decimos ahora ahí... De lo económico que tiene, vamos a nosotros para... Sí, me acordamos cuando era el vocero de aquellas polladas, ¿se acuerdan? De Cerro de Franco. Sí, señor. Él era el capitán y el que hablaba en nombre del grupo, me acuerdo. Y después una gran carrera. Otro que hoy la prensa española ya la estaba colocando, pero a préstamo al Alderete al Valencia. Sí, Alderete iría al Valencia a préstamo. Sí. Hoy estaba apareciendo en la... Del Hertha Berlín al... En el diario AS estaba ya... Sí. Lo están esperando en Valencia. Y bueno. Viene bien. Vamos Valencia, con... buen club. Sí, no, Valencia. Muy buen club. Sí, claro. Paraguayo que haya jugado en Valencia. Último paraguayo. Recién lo de Nelson y Roberto Amarilla. en Valencia. Roberto Amarilla. Roberto, aquel zaguero central que después jugó en Cerro, ¿verdad? Pero sí, ese llegó a jugar en primera. Sí. Jugar en la Liga Getafe, Valencia, sí. Y el Lobo no llegó a jugar ahí. Diarte. Sí. La época de Mario Kempe llega después. Estaba Lobo Diarte, sí. Mira qué grande Lobo. Qué grande Lobo. Sí. Bueno, poneme la música del Olimpia. Olimpia Internacional de Porto Alegre. Espera, a ver, dice Carlos Diarte, sí, confirman acá, Carlos Diarte, está confirmado, gracias. Inter de Porto Alegre, rival de Olimpia, perdió ante el Palmeiras 1-2 en el Beira Río. Arranca el campeonato el 16, ¿contra quién debuta Olimpia, Johnny? Contra el Quelito. ¿Dónde? En para uno. Bueno, atención. Probable equipo de la voz de Johnny González. Con la salida ya de los jugadores y los que se quedaron, los que están haciendo la pretemporada. ¿Vos tenés la lista de los de la pretemporada? Sí, señor. Bueno, ¿te animás a armar el equipo? Sí, por supuesto. Copa Libertadores y torneo local. Sí. Vamos, Johnny, a fondo, dale. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año, la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América vibra el continente. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales, encontrándonos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo, promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes, domingos, tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Aníbal Pérez fue campeón con el Valencia, dice. Aedo Valdés también jugó en el Valencia, creo que ya dijimos. Eufemio Cabral, me dice Luis María. Heriberto Herrera, el sargento de hierro. Diarte Kempes, Rep era la delantera, me dice Luis María. Mirá, boche, qué espectacular. Saludos para mi hija Nayeli Romero, que cumple 15 años hoy. Qué grande. Julio César Romero, nuestro querido amigo, homónimo del Team Romerito. Julio César Romero, tu hija está de cumpleaños. Muchas felicidades. A Nayeli Romero, 15 años. Johnny. Señor. Va a ser un equipo
el de la Copa Libertadores y otro el del torneo local. Yo creo que por ser el arranque del campeonato, muy pocos cambios va a poner Sergio Orteman entre el partido por Copa del 15 y el campeonato clausura que arranca este domingo para Olimpia. Bueno, a ver, vamos a arrancar entonces. Juega primero la Copa Libertadores. Sí, señor. Juega de visitante, juega. Local, después visitante. Por la clasificación juegan de local primero. Los dos, Sí. Olimpia y Cerro. Gracias, Federico. Acá, entonces, ¿dónde es el partido? Es para uno, Manuel Pereira. Para uno. No, es que tenemos que hacer un reseteo, ¿cómo se llama? Claro. Porque estamos con tantas cosas, pasaron, Johnny, por favor, que... Sí. Bueno, para uno, horario del partido, día... A las 20. Este jueves 15, el arranque del partido a las 20 en el Bosque de Para Uno, Olimpia, Inter de Porto Alegre, Copa Libertadores, octavos de final. Bueno, probable, da la lista de los que están haciendo la pretemporada y después vamos al probable equipo de Olimpia de Copa Libertadores de América. Internacional de Porto Alegre, su rival. Bueno, dijimos que perdió contra Palmeiras. Pero, a ver, vamos a mirar un poco la tabla de posiciones, clasificación. Inter de Porto Alegre está en el lugar número 14. 9 puntos, 8 partidos jugados, 2 ganados, 3 empates, 3 derrotas, 9 goles a favor y 13 en contra. Menos 4. No está haciendo buena campaña. No, sumarle que desde que terminó el grupo, cambió de técnico. Y cambió de técnico por los malos resultados y no puede repuntar aún. Johnny. Sí, señor. La lista completa de Olimpia: Gastón Olveira, Alejandro Silva, Saúl Salcedo, Richard Ortiz, Víctor Salazar, lateral derecho, Agustín Ale, zaguero central, y también se sumó Tobías Castellano, el ex River, lateral izquierdo, también puede jugar en línea de 3, acompañando a esa línea de 3 en el equipo franqueado. Néstor Camacho, Walter González, Derlis González, Iván Torres, Alfredo Aguilar, Pedro González, Hugo Fernández, Ramón Sosa, Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, Roque Santa Cruz, Isidro Pita, Marcelo Estigarribia, Jorge Recalde, Diego Duarte, el delantero, Brian Ojeda, Luis Cáceres, Jordan Santa Cruz, Marcos Gómez, volante central de la cantera, Luis Zárate, zaguero central también de la cantera, Hugo Quintana, Marino Alzamendi, arquero, Elías Ayala. Me hablan muy bien de Elías Ayala, un extremo que pasó de Cerro al Olimpia. Adelio Zárate, volante central. Gustavo Peralta, volante ofensivo. Max Ortellado, zaguero central. Ronald Cornet. Sebastián Quintana, el hijo de Víctor Quintana. Carlos Urán, arquero. Manuel Romero, delantero. Fernando Cardoso retorna al Olimpia de Portugal. Y Alan Vargas, lateral por la zona derecha, últimamente en Resistencia. La lista completa del plantel que realizó pretemporada en Encarnación y que ahora ya está en Asunción. Mañana hace su primer partido amistoso, Sergio Orteman. El 15, Copa Libertadores. Hablábamos con Daniel, con los compañeros, el sábado sobre la situación de los seleccionados. Alfredo Aguilar, poca actividad futbolística, si bien trabaja con el grupo en la selección, pero no juega. Y me decía Daniel, tiene que jugar. Entonces, como terminó el campeonato o la primera etapa del año, Aguilar atajando, entonces lo ponemos en el arco. Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha, contra Inter, suspendido Sergio Otálvaro, allí estará Víctor Salazar. Luis Cáceres como zaguero centro junto a Antolín Alcaraz o Saúl Salcedo. Más Alcaraz por la experiencia. Si está en condiciones, juega como zaguero centro. Iván Torres, en el sector izquierdo. En medio campo, Richard Ortiz, suspendido. Llegó a su tercera tarjeta amarilla ante Táchira. No está para jugar el partido contra Inter. Entonces, allí se recurre a Jordan Santa Cruz, que juegue junto a Hugo Quintana, Alejandro Silva, como volante por derecha, por el sector izquierdo. Si está en condiciones, un partido que Olimpia tiene que ganar, podría ser Derlis González, que juegue como cuarto volante, o que juegue en ese puesto. Son dos candidatos, aparte de Derlis, Marcelo Estigarribia o Ramón Sosa, y dejando adelante al Pollo Recalde
junto a Walter González o Isidro Pita para medir al equipo de Inter de Porto Alegre. Muy bien. ¿Qué consta en grabación entonces, Johnny? Sí, señor. Lógicamente con las dudas correspondientes porque hay tiempo, el técnico sigue trabajando. En el partido de mañana, por ejemplo, piensa poner a Marcelo Estigarribia por el sector izquierdo, Alejandro Silva por la zona derecha del medio campo, en el medio Santa Cruz con Quintana, dejando delante a Pita junto al Pollo Recalde. Opciones que maneja Sergio Ortega. Muy bien, perfecto. Johnny. Señor. Selección paraguaya. Selección paraguaya. Tiene la práctica hoy a la tarde. Espera. Y Brian Ojeda pregunta acá a un oyente. Sí, claro. Brian viene de la selección y tiene que jugar por el medio. Yo hablaba del equipo de mañana para el partido contra Nacional. Seguramente va a jugar allí con Jordan Santa Cruz, o si el técnico decide ponerlo a Hugo Quintana que acompaña a Brian, o en todo caso mantener ese mediocampo que terminó jugando ante Táchira, Quintana, Brian Ojeda, Jordan Santa Cruz y el cuarto volante. 3 por puesto pasó, dice un amigo del WhatsApp, acá no entiendo. Repetimos, Johnny, otra vez. Partido, acá lo que le interesa a la gente es el partido contra Inter. Copa Libertadores. Contra Inter. Ese es el purete. Más bien en el mediocampo por las opciones que tiene Sergio Orteman. Habla mucho y no dice nada, dice. Me parece que están en contra de... ¿Qué le pasa a los amigos del WhatsApp? ¿Por qué así contra Johnny? Ante la ausencia de Richard Ortiz, puede jugar Brian Ojeda con Jordan o con Hugo Quintana. Abierto por derecha, Alejandro Silva por el sector izquierdo. Doble opciones. Puede jugar a Nerli como cuarto volante o libre en esa zona, o con Marcelo Estigarribia o con Ramón Sosa, dejando adelante al Pollo Recalde junto a Walter González, y decía, mañana puede aparecer Isidro Pita acompañando al Pollo Recalde. Muy bien. 6-0 les hace Johnny, dice. Muy bien, aparecen los mensajes de... Bueno, está perfecto. Johnny, cerramos acá el tema Olimpia. ¿Cómo no, señor? Prepárate porque hay una novedad en la selección paraguaya. Prepárate, Johnny. Vas a hablar con Federico a la vuelta de Edgar. Prepárate, tema selección paraguaya. Santa Clara, Medicina Prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguiros en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llámanos al 418-0146. 418-0146. Durante todo el mes de julio encontrá precios increíbles en celulares, con cuotas desde 79.000 guaraníes, y llévate de regalo auriculares, speaker, vasos térmicos y mucho más. También podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita una de las sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La selección del despertar albirrojo somos todos, por eso en estos partidos de eliminatorias de Copa América alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521-289-1000. Atención, Twitty, adelanto vía Federico Arias. Habría una sorpresa, una novedad en la selección para enfrentar mañana a las 5 de la tarde a la selección de Perú. Después, si tenés, por favor, Ariel, los partidos de Copa América y los partidos de la Europa League, de la Eurocopa. Johnny. Señor. ¿Tenés idea
Y tendría que ser en la zona media. Bien. ¿Quién podría ser? Volante central podría ser... No puede ser. Jorge Morel. ¿Quién? Jorge Morel. No. Pero, No. Pero como vos manejás bien. Atención, Johnny. poneme la música del chiringuito, esa mío vamos a hacer ya en otro show también. ¿Con la nosotros. música del chirín? Dale, pues. Nos adelanta, señores, No. Federico Arias. Qué sorpresa va a ser, será, si se llega a confirmar esto, Federico. Si se llega a confirmar por eso, esto, pero- hermano, es una jugada. Preguntamos bien. Porque sería el debut absoluto, ¿no? ¿O ya jugó? Ah, ya tengo. No, espera, no vale. Este Ariel es siempre. No. Él tiene que escupir Porque el asado. Espera un rato. me envían aquí también. Yo no voy a hablar más hasta que no aparezca la música del chiringuito. Señores, adelanto de Federico Arias. Nos siguen. ¿Cómo es? TikTok. Federico Arias va a adelantar el nombre de un jugador que mañana podría arrancar de titular en la selección paraguaya. Joder, hombre. Hostia. Esto sí que es una novedad. ¿Qué cojones, Berizzo? Hay una parte donde dice también exclusivo. ¿Está para seguro, Federico? Federico, es fuerte lo que vas a contar. No, pero nos falló hasta ahora el... Mira que están monitoreando El de ¿no? todos Brasil, los muchachos y... Mira que el que nos dio la otra vez cómo se paraba la selección, que arrancaba Brian Zamudio como volante. El sábado, Johnny. Federico. Ahora que el sábado dimos antes que salga el diagnóstico del demonio Vareiro. Sí, señor. Pero Ariel ya escupió el asado. No, está bien la persona que Ariel está... ya escupió el asado. Entonces, y... como Ariel dio 3 pasos adelante... Si ¿Te fuera paso algo, un Wilson? Creo que Miguel... No, eso será un... ¿Qué es lo que sé? jugador... Escupidor de asado, hermano. Bueno, todavía. 13-8, bueno, no, pero Sí, eso pero ya Miguel es muy... Campista, No, claro. Miguel también ya se adelantaba. No. Bueno, para la gente... de la Bueno, radio, atención, ¿sabes qué? señores. Porque si no lo van a decir en otro lado, si estamos jodiendo Ah, así... si estamos boludando, Claro, después ya... claro. Dale. Atención, señores. Voy Federico al Arias. siguiente. Claro. El hombre del quincho al rock. Sí, señor, sábado ¿A qué? 21 horas. Este sábado especial Qué rápido ese. especial de Jim Morrison, 50 años de la muerte de Jim Morrison. De Doors, qué grande. Especial de Doors, este Vamos a sábado. estar firmes con nuestro taguatón. Muy bien, de muy salud. bien. Así Vamos, mismo. señores. Federico. Con unas cuantas lágrimas. Con Sí. las lágrimas, pero no de los ojos, sino del whisky. Sí, señor. O la caña, lo que venga. Federico Arias os adelanta. Digo bien, Bechún, os adelanta. ¿O no es? Dale. La sorpresa. La sorpresa, señores, que se trae Federico realmente es impresionante. Federico. Bueno, contaré el siguiente diálogo por mensaje. Le quería mi contacto. Debo decir que la selección está a punto de partir ahora al estadio para reconocimiento, para la práctica previa, la cuestión formal. Le dije a mi contacto, le escribí así: Silva, Espínola, Gómez, Alonso, Martínez, Cardoso, Lucena, Villasanti, Ángel Romero, Arzamendia, Cacu y González. Textualmente le escribí. Y me puso: tengo muchas dudas sobre Cardoso, Lucena. Entonces le dije: ¿lo pongo a Piris? Y me dijo: no, Brian Ojeda. Ojeda. Le gustó mucho a Berizzo. Y si lo juega Lucena Cardoso mañana
como capitulaba Ariel en un momento, sería el debut oficial en un partido oficial. No sé si algún amistoso se me escapa, pero Johnny, vos que seguís la carrera del chico que está en Olimpia, sería el debut oficial de él, ¿verdad? Sí, señor. Será su primer partido oficial con la camiseta del plantel profesional. Bueno, hoy la alternativa número 1 para reemplazar a Carlos Lucena, que está con esos problemas que vimos. Se retiró del partido frente a Chile, del partido frente a Uruguay, perdón, el lunes pasado. Bueno, señores, os ha adelantado la información. Federico Arias arrancaría o es probable alternativa 1. Brian Ojeda podría jugar mañana frente a Perú su primer partido de titular en esta Copa América en la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Será que el señor Chun da aceite al mozo? Pregunta un amigo del WhatsApp. Ya va a contestar. Doctor Editore, presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Presidente, ¿cómo estás? Perfecto, todo bien. Bien, presidente, ¿cómo están las cosas? Bien. Ahí, plena pretemporada. Trabajando otra vez ya en el CIDE hasta el sábado. Y después de vuelta acá para encarar la parte final ya de la preparación acá en Asunción. Presidente, ¿qué movida? Ya estábamos hablando mediodía, noche, lo de Libertad, movida de estantería, de fichajes. Bueno, ¿cuáles son ya los fichajes oficiales confirmados, presidente? Y el de Camilo Mayada, que firmamos esta mañana. Ahora, hace una hora. Ajá. Es el que está finiquitado, digamos. Ajá. ¿Y Díaz? No, todavía no hay nada. No tenemos nada hasta que no te digo, en la medida que vayamos firmando, vamos a ir dando a conocimiento, ¿verdad? Porque ahí realmente recién se finaliza la operación, ¿verdad? Porque si no, muchas veces no salen y bueno, no quedan nada más en intentos. Pero la idea es seguir incorporando. Vamos a incorporar por lo menos un par de jugadores más. Doctor, el delantero Boyé está cerca. ¿Quién? Boyé. ¿Quién? Delantero argentino. Boyé. No. El nombre yo no puedo dar, Federico, lastimosamente, porque no te puede dar estamos negociando con algunos. Y la idea es, como te digo, traer, si es posible, aparte de la llegada de Mayada, que ya está concretada, por lo menos la idea es tener 3 refuerzos más. Presidente, para no sacarte más tiempo, lo de Adrián Martínez, acá estábamos hablando de que va a Cerro Porteño, ¿eso está confirmado? Sí, confirmamos que mañana se ganó. ¿Por cuánto? ¿Va a préstamo Adrián Martínez a Cerro? Sí, va a préstamo. ¿Por un año? 6 meses y prorrogable a otros 6 meses más. ¿Y opción de compra no hay, presidente? No. Y puede ser, si de repente nosotros lo necesitamos, está dentro de la cláusula, a los 6 meses le podemos traer de vuelta. Muy bien, está clarísimo. Presidente, muchas gracias, un abrazo, mucha salud para vos, muy amable. Listo, gracias a ustedes. Gracias, presidente. Ahí está Rubén Ditore, confirmando lo que adelantábamos, Adrián Martínez a Cerro Porteño. 6 meses prorrogables, otros 6 meses, puedo repetir otra vez, prorrogables, 6 meses más, pero que Libertad puede a los 6 meses decir que retorne, si es que lo necesita. Adrián Martínez, entonces, a préstamo a Cerro Porteño. 6 meses y prorrogable a otros 6 meses más. ¿Y opción de compra no hay, presidente? No. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Asismed. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América acompañará con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre. Escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Dani, lo de Brian Ojeda? ¿Te sorprende? Sí. ¿Ariel? Bastante. Sí, me sorprende. ¿Jugada peligrosa? Para mí sí. Una apuesta peligrosa porque... No. A ver... No. ¿Federico? Me sorprende, sí. ¿Peligrosa? Por eso le dije... yo creo que por el puesto que juega... Me parece que sería el volante más defensivo. Pero ¿por qué ¿verdad? no le puso pueda contra haber. Uruguay en todo caso y a ver cómo se desempeña? Porque la selección, sí, peligrosa, la selección tiene su peso. Se habrá equivocado bastante Berizzo, ¿eh? ¿Cómo? Porque primero uno dice, se nota que Richard, pero ni a los premios. Yo era más de la idea de Piris, pero acá es, según la cronología que hacía Federico, estamos hablando del reemplazante de Lucena. No, es de Villasanti. Si era de Villasanti, yo por ejemplo te decía, es de más de ese perfil de rasgo. Pero entonces sería Brian Ojeda con Villasanti. Lo que entiendo, claro. Porque era por lo de Lucena. O sea, no pide la nota. Si Lucena no llega, es Brian Ojeda, y esa es la gran sorpresa porque uno pensaba, hay varios volantes por encima de él en cuanto a trayectoria y otras cosas, ¿verdad? Y minutos en el mismo torneo. Y cuando te digo que vayamos en orden. ¿Sí? ¿Me permiten arrancar con Ariel ahora? Sí, claro. Ariel, por favor. No, yo digo antes de los hechos. Una gran equivocación. Me parece que de vuelta vamos a tener un mediocampo demasiado frágil. ¿No confías en Brian Ojeda? Me parece que es un gran jugador, pero ya un debut en una instancia tan decisiva, sin haber todavía tenido un minuto. Porque, insisto, la selección es distinto también. Y él... Distinta. Distinta. Él, ¿cuántos partidos tiene en Olimpia a nivel internacional? Se juega bajo otro tipo de presión, más todavía esta selección de Berizzo. Ahora, si no tenés otro, y bueno, no tenés muchas alternativas, pero tenés ahí alternativas. Mirá que Brian no es jugador tan metedor, también tiene muy buen pie, que es evidentemente la característica que le gusta al entrenador, pero tuvimos muchos problemas contra Uruguay la vez pasada. Si bien es cierto, esta selección no va a ser Uruguay, pero como todo equipo peruano, sabe tener la pelota, y a mí me parece que vamos a tener un medio campo, si esto se confirma una vez más, endeble. Entonces no te muy crítico. No, yo ya digo antes, bien antes. ¿Y si juega y pierde Paraguay? ¿Cómo que se juega y pierde? ¿Y si juega Ojeda y pierde Paraguay? No, veamos. ¿Y si juega y gana Paraguay? Veamos. ¿Dani? Yo por eso diferenciaba la sorpresa, y cuando preguntaba si era jugada peligrosa, dije que no. Hasta me animo a decir, puede ser porque vos proyectaste dos escenarios. Yo no sé cómo está el termómetro con el tema del partido de mañana, pero igual, mira, estamos a un partido de llegar al último fin de semana, donde podés ganar, pero si no ganás igual tenés grandes chances de clasificar. Nuestra historia reciente con los penales marca eso. Entonces, si el espíritu era... Y no voy a caer mucho en el tema del experimento, porque nosotros venimos de un partido donde hubo una horrible gestión del técnico, que ni él sabía qué es lo que quería de su once, a tal punto que su jugador salió a decir, entramos confundidos. O
O sea, me parece que había un partido anterior para decir, confirmame en cancha lo que estoy viendo en los entrenamientos, porque me imagino que Brian habrá entrenado muy bien para ser considerado como la primera opción en una zona donde están Pirida Mota, Richard Sánchez, hasta Jorge Morel, en el rol, reitero, del tapón entre los 2-6 que tienen la bendición de Berizzo. Porque allí, o sea, cuando vos sabés que una apuesta tiene poco que perder y mucho que ganar, no, es una apuesta peligrosa. Por eso yo hago la diferencia entre sorpresa y peligro. Después podemos analizar cómo pararía ese mediocampo de Paraguay contra un mediocampo de Perú, que es un mediocampo distinto al de Chile, al de Argentina, saquémoslo de Bolivia porque no hubo juego allí, o al último contra Uruguay, que sí le puso 5 jugadores a tal punto que veía que en Uruguay ahora se debate si debería ser o no titular Suárez, porque les encantó el partido que hizo ese primer tiempo la selección de Tavares. Entonces uno supone que más que la presión es jugar a un toque, tener un giro muy bueno. Estoy citando dos virtudes muy visibles de Brian para lo que va a ser el partido de mañana. Pero sí, entra en la categoría de la sorpresa, de lo que podría ser. Y repito, desde lo que es la gestión, venimos de un partido donde lo hubiera colocado. O sea, todos vimos, la vez pasada le dije, fue la primera vez que a Gastón Jiménez lo puso en un 6-6. Entonces, esas son las cosas. Y repito, agarro la pregunta que vos le hacías a Ariel. Y si hay, o sea, que Berizzo va a ser la reencarnación del mejor técnico que ustedes puedan imaginarse. O sea, en el tema del peligro yo no encuentro, porque él ya se mandó varias. Mira lo que hiciste. Entonces, si en el partido donde podías experimentar, lo pusiste a Gastón Jiménez como 6-6, jugada peligrosa no es. Él me parece que tiene toda la de ganar si le sale bien. ¿Por qué? Pero y si no, Dani, no es un riesgo. Pero él viene de riesgo en riesgo. No, ya sé, pero este pues es un partido que puede representar su último partido, y la imagen es de que improvisó, o no es que improvisó, que puso un jugador que no venía jugando cuando, como decía Ariel, tiene otras alternativas de jugadores con mayor experiencia, mayor rodaje. O sea, es una apuesta. Además, Bruno, con riesgo. Además, y bueno, para, y se va a quedar con esa imagen y los directivos pueden decir, bueno. ¿Quién nos dijo acá recién el presidente de Sol? Porque los dirigentes también, de acuerdo a la realidad, dicen, había sido que esta Copa América es para experimentar, para probar. Anillo al dedo. ¿Está bien? No, si es para experimentar. Pero no, sabemos que no es un discurso nomás que se va adaptando, porque no, la Copa América, la última que charlamos era, no, un formato diferente, acá no se analiza eso, porque repito, mañana nosotros podemos ser semifinalistas sin ganar, sin patear al arco, o sea, porque es un formato, ni alargue creo que tenemos en Copa América. A diferencia de un torneo donde la Euro, el alargue otra vez es un filtro para saber si vos sos mejor que el otro. Pero yo me refiero a la última imagen que va a dejar el técnico, Dani. No va a ser de la confianza, el crédito, la confianza, claro. Yo digo, capaz hubiese sido menos pero llamativo. A ver, supongamos lo que vos planteás. No, si gana y juega Brian, no. Por eso yo le pregunté, y lastimosamente Ariel fue muy escueto, fue monosilábico. No, pero veamos. Yo no quiero hablar sobre... Bueno, pero veamos, ver, bueno, es muy... A ver, supongamos que perdemos y primero con Brian de titular. Porque puede ser que Brian no juegue bien, pero el resto juegue bien. No, pero a ver, supongamos que el partido, para exagerar, para que se entienda la idea, supongamos que mañana se juega, Brian tiene un mal partido y perdemos contra Perú, ¿vamos a achacarle a Ojeda la eliminación? No, pues, o sea... a eso yo voy al tema de... Ahí sí tenés razón. ¿Y sabes qué? Claro, ¿Sabes qué? No. ¿Y pero sabés que va a pasar eso. Pero yo creo que están hablando de cosas diferentes, porque el peligro no es para Ojeda. Claro, es para Berizzo. El peligro que están hablando y de Berizzo estamos hablando. Pero a ver, supongamos lo que está eso. diciendo Dani es que se le va a achacar la derrota a Ojeda. No, nadie le va a achacar la derrota a Ojeda. No, él dijo lo único que falta nomás, dijo. Pero no. En ese escenario puntual, ocurre esos dos escenarios que estoy diciendo, a diferencia de lo que Ariel planteaba, porque a ver, supongo que Brian hace un gran partido y Paraguay pierde, ahí Berizzo va a salir, o sea, yo voy a los dos elementos que eventualmente, y él va a salir como siempre, en la conferencia va a decir, no, yo vi un buen partido, mira que él me dio tal cosa, ¿por qué? Para la dirigencia está bien, por eso yo me iba al último antecedente del tema de Gastón Jiménez.
O sea, nadie le dijo, ¿cómo le va a poner a Gastón como... Primero, ¿cómo le va a poner como titular? Y segundo, ¿cómo le va a poner como doble 6 si nunca en tu ciclo le pusiste como doble 6? Entonces, yo creo que van a insistir con el tema. No, pero la para Copa mí América es un formato hubiese diferente. sido menos llamativo si, por ejemplo, en el medio campo, a ver, estaba un Villasante, un Pérez Mota, y con ellos hay como un tercer volante, Brian Ojeda. Pero con dos volantes y viendo cómo fue tan frágil la selección frente a Uruguay. A mí me Por da eso la al sensación comienzo, que cuando vamos a dar Federico ventaja daba al en mitad de equipo, la yo le cancha. decía, si no está luz, o sea, igual yo pondría un tercer volante y hasta me parece más ofensivo, muy ofensivo el equipo con Cacu, con Romero, con González. Ahora, si vos me decías, es Lucena, Villasanti o Piri Cachorro más Brian, y un mediocampo de 3, si a Berizzo le encanta el tema del 3-3, yo creo que está, o sea, cuaja. Pero, perdón, ¿acaso acá no dijimos, para hacernos más coherentes con el discurso, acá no dijimos acaso que en la Copa América habría que ver a la mayor cantidad de jugadores, ir probando, que nosotros nos vamos por el campeonato, que nos vamos o en todo caso afianzar un equipo? Eso es, ¿verdad? no lo primero. Pero si querés probar, Bruno, lo segundo si sí. Lo segundo sí, de un equipo. Y probarlo ya, ¿por qué no lo probaste contra Uruguay? Si en Uruguay vos juega solamente el equipo. definías posiciones. No estaba en juego o sea, no, pasar de distancia. Era más contra Uruguay que este para partido. mi gusto, sí. Sí, si querés ver. No, en eso sí tenés razón. Pero para clarificar la idea. Yo quiero ser justo con Arzamendia, con Brian Ojeda, y decir que a pesar de su inexperiencia con la selección, para mí es buen hoy jugador, es más que Gastón Jiménez y más que Cubas que jugaron en esta Copa América. Sí. Nos está entrando un improvisado, un convidado de piedra, un chico que terminó jugando la fase de grupo de Copa Libertadores después de la lesión en Olimpia y lo hizo bien. Es más, liberó un poco a Richard Ortiz, le ganó puesto a Rodrigo Roja, por ejemplo, verdad que era una figura importante en Olimpia. Y a mí me parece que si tengo que ir por el lado de las comparaciones de rendimiento de dos preferidos del técnico como son Gastón Jiménez y Cubas, él es más. Ahora me vas a decir Cachorro Sánchez, Piridamota, y sí, Piridamota un partido contra Brasil, Cachorro Sánchez no es santo de la devoción, 10 minutos, él entra siempre cuando el partido ya está desnaturalizado. Vos no vas a ver en los últimos tiempos un partido normal donde veas cómo lo para tácticamente, él entra para empujar desde atrás, casi parándose como volante ofensivo. Entonces me parece que, por más que me sorprendió mucho y me sigue sorprendiendo, lo de Ojeda tampoco está poniendo un improvisado. Es un chico que tiene recorrido, hay que ver cómo se lleva con Villasante, que el medio campo puede resentirse y no va a ser un medio campo de bloqueo. Estoy mirando que Perú prepara a Tapia, Peña, Yotún, Galese, Corso, Ramos, Santa María, Trauco, Tapia, Peña, Yotún, Carrillo, Cueva y La Padula. El equipo de Perú para mañana, casi confirmado, y me quedo con eso, que la apuesta es grande, sí. Ahora si Berizzo lo saca como una vez Carpeñani lo sacó a Hernán Los Pinos en aquella Copa América de Bolivia, porque Ronaldo se le fue 2 veces, lo sacó, y era la apuesta de Carpeñani, sí, ¿verdad? Si lo cambia mañana el primer tiempo, no va a decir otra macana más, pero es otra macana más. Por poner a Gastón Jiménez en los últimos partidos ha sido un error, aguantar tanto a Ábalos ha sido un error, Cuba contra Argentina ha sido un error. Entonces, ¿por qué no para Brian Ojeda? Por más que estoy de acuerdo con ustedes que el partido para probar era quizá el anterior, pero a lo mejor vio otras cosas, no lo quiso presionar contra un rival superior en cuanto a nombres como es Uruguay sobre Perú, pero a mí no me parece visto y considerando los rendimientos de Jiménez y Cubas, que tuvieron el privilegio de jugar acá, no me parece una cosa de otro mundo, algo muy desacertado ponerlo Ojeda mañana, por más que sorprenda, repite, se sorprende porque le conté el diálogo que tenía, que él puse cuando me dicen Brian Ojeda, ¿verdad? Pero no lo veo muy lejos del nivel de quienes jugaron y el mundo no se detuvo. A eso voy a decir. Claro, no es que voy a decir, ¿cómo puedes jugarte en la selección? No, a eso no quiero ir. Yo ¿sabes qué? Perdón, quiero nomás decir brevemente, Dani, perdón. Yo no creo que juegue peor que Gastón Jiménez. Por eso. ¿Y que Cuba? Sí, pero yo eso nomás digo. Claro, Gastón Jiménez, puntualmente Gastón Jiménez. Pero es que por eso... Porque él tuvo más minutos que Cuba. Por eso muchas veces es importante la comparación, porque de acuerdo con quién te compares, porque claro, vos comparás con Cuba y especialmente Jiménez y nadie puede eventualmente discutir. Ahora, por eso decía lo de Piris
y lo de Sánchez. Es que el único, Dani, que es titular, y creo que estamos todos de acuerdo, por rendimiento propio en el medio campo, es el que está en duda, que es Cardoso Lucena. No, y Villasanti, que sin rendimiento Bueno, igual claro, es el titular. no, claro. Fíjate que acá ni siquiera estamos hablando de la yo hablo por acompañante. rendimiento, porque Claro. si lo cambia Villasanti, nadie va a decir nada. Es más, Porque si ya era- venía a mal. ver. Pero lo único que vos decís, este no puede ser suplente nunca, es Cardoso Lucena por rendimiento. Claro. Pero justamente el hombre que está en duda por la lesión que tuvo contra Uruguay. Pero yo voy nomás a que, por ejemplo, Pires había sido la apuesta contra Bolivia, salió bien, contra Argentina no jugó bien, contra Argentina el tapón fue Cubas, Pires fue el que iba contra Paredes, y después lo de Richard Sánchez. Entonces, si yo comparo a Ojeda con lo que está ocurriendo con Pires y Sánchez, sí me parece, ahí es donde yo baso el tema de la sorpresa. Si voy a basar en Cubas y especialmente Jiménez, una te dice, por fin. Pero después Bueno, vamos al lo tema que del decía. perfil. Claro, Sí. el tema de... Y jugaron, se supone que con Villasanti, si vos me decís Ojeda Villasanti, ¿quién va a ser el más retrasado? Ninguno, porque ninguno es tapón. Lucena es tapón. Cachorro es tapón en América. Piri es tapón. Hasta Cuba es tapón. Entonces, yo voy también a agregar el tema del rasgo futbolístico. Ahora, si Berizzo entiende que no hay necesidad de un tapón, porque como Chile, a diferencia de Uruguay, donde de Arrascaeta y de la Cruz siempre le comían la espalda a los volantes, no va a haber nadie que esté ahí fluctuando en esa zona y todos los peruanos van a jugar bien retrasados o bien adelantados dejando esa zona libre. Capaz diga, yo no necesito un tapón para este partido y voy a poner a dos tipos con este perfil de Villasanti y especialmente Brian Ojeda. 13:33. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio. Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones. Tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. La locura por el fútbol solo tiene una cura: Más Fútbol. Contigo conectada a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo, promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes, domingos. Tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Yerba mate compuesta arcoíris viene en 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrite, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene cocú y cedrón capi. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Forreca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagas 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambio, cambiate a Claro. 13:36. Adrián Martínez Cerro, ya dijimos. Hablamos con el doctor Brustein sobre el tema retorno del público a las canchas hoy. Aquí me dice solo para Héctor Rivero, Brian Ojeda fue figura sub-14, sub-17, sub-20, estuvo en toda la escala de la selección nacional.
el chico viene con el envión de la selección nacional. ¿Conoce la camiseta, Ariel? El verde césped es inexorable. Nada filósofo también llegó. El verde césped es el juez inexorable. La mañana en el informe. Sí, no, y lee pues una página. Está bien, te felicito. La batalla de estratega, la batalla de estratega. Es como que yo venga a decir, espérate ya una frase que leí hace poco que me encantó. La vida es un oficio difícil de vivirla, que cuando uno la aprende ya tiene que irse. Es linda frase. No, y porque la vida es un oficio, dice, difícil de vivirla, pero que cuando ya aprendiste el oficio de vivir, ya te tenés que ir. Chao. Eres manoma. Y vamos a hacer ya todo filósofo con tipo Chuna, entonces ya... contentado por Chuna, lo del amigo del WhatsApp. Vos... pediste una vez... Brian veo que estuvo en el Proolímpico de Colombia, donde a toda la selección le fue mal, ¿verdad? Para lo que preguntaría el tema del debut absoluto. ¿Vos pediste alguna vez que lagrimé el...? No, es que yo no... Vos no tomás whisky, bueno. ¿Tenés el cronograma de Copa América y de la Eurocopa? Por supuesto. Mañana comienza todo con Perú-Paraguay en la Copa América en el Estadio Olímpico de Goiânia. Sí, el cronológico tiene que ir primero con la Euro. ¿Qué es la Euro? ¿Por qué no? Así te suele... ¿Quién? Gol de Brian contra Perú, dice sub-20 para Ariel Julián, el verde césped. Porque Ariel es el que sembró más dudas sobre lo de Brian. Qué golazo en media distancia. Sí, lindo gol. Lindo gol. Está bien. El tema es que la selección mayor tiene su propio peso también. Pero bueno, yo aclaro que no le deseo el mal. Ojalá que rinda espectacular. Nadie, no, pues no fuera gente, yo sé que ¿por qué me tenés que aclarar una cosa como esa? No, porque yo sé que después que si por ahí juega bien, va a decir que tomate la tenés adentro, vos que esto. Ya está muy... No, vamos a aclarar las cosas. Muy sensible. Si no es como que uno... Pero eso pasa ayer hasta cuando no juega bien, porque nos pasó con Gastón Jiménez contra Venezuela. Cuando decíamos que no podía jugar de titular en la selección, segundo partido. ¿Cierto? O sea, no es que nos sumamos a este coro ahora multitudinario. Nosotros lo decíamos después del debut contra Perú. Eso fue extraordinario. No podía jugar en la selección, caminó todo el partido y después metió un golazo. Exacto. Y ahí aparecían lo que vos decís. Eso fue compañía. El país tuitero estaba diciendo cómo va a jugarte la selección y por supuesto que nosotros también, hasta que marcó el gol y ese país tuitero que estaba en contra y que cuestionó, nos tiró a nosotros el... Eso ocurre en todos los días. Espectacular. Es lo que dijimos con lo de Almirón. O sea que ya inclusive hicimos el tema de la carga física, cuántos partidos en Newcastle, y porque una vez lesionado ya, pero a ver, si no se hubiera lesionado, igual iba a llegar recontra cansado para el partido de hoy. No tiene nada que ver porque sea Olimpia tampoco, Ariel, ¿verdad? No, por favor. Los interrogantes se hace la gente. Bueno, estamos hablando, para la gente que entra en la sintonía, acá Federico Arias estaba...